Sí, una fina lluvia caía como lágrimas en el día de luto, y el corazón del afligido parecía romperse una vez más. El festival King Ming había llegado en medio de la lluvia. Un joven recitaba: "El movimiento del cielo está lleno de poder. El hombre superior se vuelve fuerte e incansable. La condición de la tierra es de devoción receptiva. El hombre superior sostiene el mundo exterior con amplia virtud. El viento sigue, el viento. El hombre superior cumple sus órdenes. El trueno se acerca. El hombre superior se cultiva con temor". Miraba una de las tumbas como si hablara con la persona allí enterrada. "Viejo malhumorado, siempre me obligaste a recitar los 64 hexagramas cuando era joven. Ahora los he memorizado todos. Pero tú, viejo terco, te has ido. Mi gran límite, ordenado por los cielos, se está acercando. Mañana es el día en que encontraré mi fin". Sujetando un colgante de jade dejado por el viejo, lo trataba como su único recuerdo. Al despedirse de la tumba, advirtió: "Viejo, si logro sobrevivir a este destino, volveré para verte el próximo año, si puedo lidiar con eso". El joven luego subió a su bicicleta y comenzó a pedalear por la oscura carretera. De repente, un camión apareció en su dirección y, sumido en sus pensamientos, no pudo esquivarlo, siendo golpeado de frente. Su cuerpo fue lanzado al aire mientras relámpagos cortaban las nubes pesadas. El colgante también fue arrojado hacia arriba y una voz sombría surgió, acompañada por una energía carmesí. "La condición de la tierra es de devoción receptiva. El hombre superior sostiene el mundo exterior con amplia virtud. El movimiento del cielo está lleno de poder. El hombre superior se vuelve fuerte e incansable. El viento seguirá al viento. El hombre superior te dará órdenes". La bicicleta quedó aplastada. Los libros se esparcieron por el suelo cerca del lecho que conducía al desfiladero. Lejos de allí, había una sala casi vacía, excepto por los talismanes, colgados en tiras del techo. Sobre una mesa, reposaba un pequeño muñeco de paja, envuelto por la misma energía carmesí vista en el colgante del joven en el cementerio. Un sonido de tos resonó. Pertenecía al joven golpeado por el camión. "Viejo malhumorado, parece que al final el mandato del cielo realmente no puede ser violado". En ese momento, la energía del muñeco de paja entró en su cuerpo y se dio cuenta de que el colgante de jade que el viejo dejó atrás le impidió sufrir una calamidad. "Ya que es así, entonces no me culpes por lo que venga a continuación". Pasó el tiempo y el joven fue visto caminando hacia una cabaña bajo la lluvia, mientras innumerables cuerpos caídos se esparcían a su alrededor. En el suelo embarrado dentro de la cabaña, otro joven se arrastró hacia atrás al ver la llegada de Luli. "¿Cómo es posible que estés aquí? ¿Eres un hombre o un fantasma?". El cabello de Luli, al igual que su piel, se había vuelto tan blanco y grisáceo que causaba pavor, llevando al otro a implorar: "No te acerques, realmente no planeaba hacerte daño". Retrocedió hasta chocar contra la pared, pidiendo ser perdonado, implorando por vivir. Acorralándolo, el protagonista preguntó: "¿Por eso me hiciste tu chivo expiatorio?". El joven, tomado por el miedo, intentó responder rápidamente: "Yo no lancé la maldición. Ve al viejo Feng. Él fue quien quiso hacer esto. Realmente no tiene nada que ver conmigo". Luli dudó al escuchar sobre el viejo Feng y recordó la interacción que tuvo con aquel hombre bajo y calvo en una conversación en el pasado. El viejo le había dicho que había estudiado el Xianlin por más de 50 años, dominando al menos una o dos técnicas de chi. Por eso, al observar el rostro de Luli, concluyó que probablemente habría encontrado su fin aún en la infancia. Sin embargo, al mirar más de cerca, era como observar flores a través de la neblina. "Nunca he visto a nadie como este hermanito, completamente natural e inmaculado". El viejo Feng lo elogiaba, tomado por la curiosidad. "Maravilloso, maravilloso. Para poseer una constitución tan celestial, tu maestro debe tener habilidades extraordinarias. ¿Podrías presentarle a este viejo?". El joven, que ahora estaba siendo presionado en la cabaña, había surgido durante aquella conversación. Interrumpiendo, el viejo Feng dijo: "¿Ya terminaron de hablar? Necesito recordarte, viejo Feng, no te contraté para leer la suerte de las personas". Exigió una respuesta directa. "El destino de este joven es lo suficientemente duro. Puede asumir el desastre por mí". Acariciando la pequeña barba blanca, el viejo respondió: "¿Qué constitución celestial? Usarla solo para soportar un desastre es un verdadero desperdicio de los dones celestiales. Si pudiera obtener algunas gotas de la sangre esencial de este joven amigo como guía medicinal". El viejo Feng levantó 3 dedos, declarando: "En 3 días, esto ayudaría al segundo joven, el maestro Shu, a restaurar su vigor". El joven que lo contrató se emocionó al escuchar eso. Sin embargo, Luli se opuso inmediatamente, cuestionando: "¿Por qué debería cargar con los pecados que tú mismo cometiste? Si estás enfermo, ve al hospital. No te daré mi sangre y no te olvides de mi maestro". Sorprendido, el joven respondió de inmediato, irritado: "¿Estás hablando de ese viejo de nariz de buey que dejó este mundo hace 3 o 4 años? ¿Por qué sigues fingiendo tener un vínculo profundo de maestro y discípulo?". La respuesta de Luli fue directa. Antes de que su maestro partiera, él había advertido: "Hagan menos mal a las personas, practiquen más buenas acciones para acumular virtud". El joven maestro le ordenó que dejara de hablar tonterías.
y respondió, «Tengo dinero. ¿Por qué no debería andar con mujeres hermosas?» Las palabras de Luli solo lo hacían reír hasta contorsionarse. El protagonista no podía creer que, incluso en esa situación, aún se negaba a arrepentirse, y le advirtió, «¿Realmente no crees que tu enfermedad es accidental?» La respuesta llegó cargada de burla. «¿Arrepentirme? Eso no existe para mí». Dando la espalda, declaró, «Incluso sin ti es lo mismo. Si encuentro a otra persona, deja de actuar como un profesor de 1900 moral. Es irritante. Su confianza era absoluta. No es como si nunca hubiera visto esos trucos de tu portal místico antes. Sé sensato y serás recompensado». Sin paciencia, concluyó, «Vamos, viejo Feng». Antes de seguirlo, el viejo Feng aún aconsejó, «Joven, no pierdas un mayor beneficio por una pequeña pérdida». Luli los observó partir y, en ese instante, sintió que el colgante en su pecho se movía. Al abrir la camisa, se dio cuenta de lo que había sucedido con el objeto que guardaba como recuerdo. Habían aparecido grietas en su superficie. 3 días después, Luli ya había cambiado completamente. Su cabello se había vuelto blanco y las venas que sobresalían en su cuerpo llevaban una sangre. Así sentado, miró al joven maestro de arriba a abajo y reveló, «Encontré la respuesta». Como se esperaba, la maldición fue conjurada en ese momento. El joven maestro intentó encontrar una excusa para escapar. En ese momento, el viejo Feng dijo que necesitaba a alguien con un destino difícil que entendiera un poco de metafísica. Inmediatamente pensé en ti. Cuando supo que su maestro era Li Shende, confirmó varias veces e insistió en acompañarnos personalmente. Y entonces su voz se secaba, pues la energía en su cuerpo asfixiaba sus venas, trayendo un dolor intenso que desordenaba sus palabras. El pedido de ayuda ya no podía ser escuchado. Su rostro se contorsionó, los ojos se levantaron y cayó hacia atrás. Luli observó la escena, sorprendido por lo que estaba sucediendo. El sello de la maldición había atacado nuevamente. Era la misma maldición que lo había golpeado al salir de la cabaña. Encontró los cuerpos afuera, todos víctimas del mismo fenómeno. Eso significaba que el viejo Feng no había dejado sobrevivientes. Como todos estaban bajo la misma maldición, Luli se preguntaba por qué aún permanecía vivo. De repente, el sonido de una moneda siendo balanceada resonó en la lluvia. Su cuerpo sufrió un temblor. La energía de la maldición parecía volverse loca, y un intenso dolor recorrió todo su cuerpo mientras intentaba entender lo que estaba sucediendo. El escenario a su alrededor cambió como si fuera una alucinación. Alguien había lanzado un método de ceguera sobre él. Luli desafió al responsable, decidido a romper el hechizo. Formando un sello con las manos, declaró, «Haré que no tengas lugar para esconderte». Un talismán hexagrama Qian apareció en su mano. Al agitarlo, rastros de energía aparecieron y la realidad se rompió como vidrio frágil. El sonido de los truenos resonó junto a la voz de un anciano. «Increíble, increíble. Dominas el arte de caminar sin impedimentos por las ruinas». Ciertamente, esto desempeñó un papel fundamental. Verte hoy es realmente extraordinario. Si no fuera por el segundo joven maestro Shu, este anciano podría haber perdido una ocasión interesante. En el mismo instante en que fue mencionado, el joven maestro se levantó, dentro de la cabaña, habiendo recibido la raíz vital del muñeco humano. Sus ojos se volvieron oscuros como la noche, y su sonrisa revelaba un hambre inquietante, como si obedecieran a una voluntad superior. Los cuerpos esparcidos comenzaron a levantarse. La lluvia lavaba sus superficies, revelando completamente la locura y el control que los dominaba. El viejo Feng mantuvo los ojos cerrados mientras decía, «El cielo y la tierra son crueles, tratando todas las cosas como perros de paja. Este es el Dal del cielo. ¿Cómo puede haber distinción entre el bien y el mal?» Luli recordó que no había enemistad entre ellos. ¿Por qué atacarlo? Los sirvientes se levantaban mientras el viejo Feng sonreía. Hermanito, no te pongas ansioso. Si sobrevives, aún no será tarde para que te cuente. Sin embargo, mi muñeco no se compara a un cadáver ambulante. Es una técnica prohibida en el compendio». Los zombies avanzaban tambaleándose mientras él continuaba. «Hablando de esto, es el destino que tú y el fantoche humano vengan de la misma fuente. Me pregunto, entre tu constitución celestial y la de él, ¿quién es más fuerte y quién es más débil?» Luli, encarando a los enemigos, se preguntó si realmente creía que sería derrotado por algo tan débil. Sus ojos brillaron con un blanco intenso, pequeñas manchas girando alrededor mientras su voz resonaba con firmeza. «Ya que quieres desafiarme, te mostraré». Un pez de luz surgió cuando invocó brillante poder celestial. Guiado por el vino de cientos hexagrama, «Préstame el trueno». El símbolo del yin yang se formó en sus manos y avanzó contra los zombies. Un poderoso rayo cayó de los cielos, impactando el símbolo con el poder de los truenos. En su poder, declaró, «¡Desaparezcan!». Rayos fueron disparados de sus manos, alcanzando a cada uno de los poseídos, y aún sin golpearlo directamente, uno de ellos impactó el paraguas del viejo Frank. El protagonista caminó hacia el anciano, cuestionando, «¿Es todo lo que tienes? ¿El resultado de tus investigaciones o es la voluntad del cielo que defiendes?». De espaldas, Luli no se dio cuenta de que aún quedaba un último zombie. El viejo Feng intentó aconsejarlo, «No seas arrogante, ¿por qué no miras atrás?». Luli entonces se dio la vuelta y escuchó el sonido de pasos golpeando el agua. Rayos surgieron inmediatamente en su mano, preparado para el ataque del último enemigo. El golpe de energía impactó al zombie del joven maestro Shu, arrojándolo lejos.
El viejo Feng no mostró preocupación por la pérdida de sus secuaces y murmuró: Eli dice que el gran Dal es 50, el cielo corresponde a 49 y el hombre a un final. Este viejo tiene curiosidad por saber qué utilizó el perfecto gente para engañar a los cielos y transformar a una persona moribunda como tú en esa variable final. La batalla entre Luli y el joven maestro zombie aún no había terminado, y Shu avanzó para contraatacar. El viejo Feng observaba atentamente, interesado, en los secretos heredados de su antiguo conocido. Esto explicaría por qué el perfecto gente se esforzaría tanto por prolongar su vida. Una furgoneta negra aceleró por el patio, llegando al lugar donde Luli luchaba. Una mujer fue la primera en bajar del coche y maldijo a su compañero. ¡Maldita sea! ¡Apúrate! Él la siguió, sin entender el motivo de tanto nerviosismo, y prefirió analizar el entorno que lo rodeaba. Aún necesitaba el bono para pagar la hipoteca, y no quería sufrir ninguna sanción disciplinaria por actuar impulsivamente. Juntando las manos, liberó energía espiritual y logró detectar a 3 personas dentro del patio. No había señales de emboscada. Sin perder tiempo, corrió y llamó a su pareja. «Xiaoman, rápido, hay algo sucediendo allí dentro. También hay 2 auras cuya fuerza no puedo detectar». Al escuchar esto, Xiaoman consideró la posibilidad de que hubieran encontrado un objetivo importante. Mientras tanto, en la frente del joven maestro Shu, una marca de sello estaba grabada por la maldición. Incomodado por el ruido, Luli avanzó, agarrándose la cabeza y arrojándola contra el suelo. Como el zombi no parecía tener ataques eléctricos, Luli decidió intensificar aún más su fuerza. Gigantescos relámpagos cayeron del cielo con una intensidad superior a cualquier anterior. Observando la batalla, el viejo Feng comentó: «El muñeco humano no es un cadáver ambulante, no está ni vivo ni muerto, ni justo ni maligno, trascendiendo 6 caminos, no dentro de los 5 elementos. ¿Cómo podrían las artes comunes del relámpago perjudicarlo?». Mientras hablaba, sostuvo una pequeña moneda, de la cual una energía carmesí se conectaba al muñeco del joven maestro. Al darse cuenta de la intención del viejo, Luli lanzó una mirada fría. «Viejo anticuado, cállate, porque ya me estoy irritando». Aprovechando la distancia que logró crear, terminó dando una oportunidad al maestro de muñecos. El viejo Feng, decidido a mostrar algo nuevo, convocó al joven maestro Shu. Una energía carmesí tocó su frente y su cuerpo comenzó a transformarse. Garras surgieron en sus manos y sus músculos crecieron de forma grotesca. Se estaba convirtiendo en algo bestial. La transformación, que parecía salida de mundos irreales, dejó a Luli en alerta. La criatura avanzó, preparando su brazo cubierto de espinas para capturarlo. Sin tiempo para reaccionar, Luli fue agarrado y lanzado contra una pared. El dolor recorrió su espalda al impacto, y al caer al suelo, sintió como si su cuerpo fuera a deshacerse. Su respiración se volvió pesada, y pronto perdió el conocimiento. Sin embargo, el monstruo no se detuvo. Saltando hacia arriba, se preparaba para aplastar a Luli con su caída. No obstante, en medio del camino, apareció Xiaoman, golpeando la espalda de la criatura y arrojándola contra el suelo. Después de salvar a Luli, observó el entorno a su alrededor y declaró: «Déjame ver quién es tan ciego como para cometer crímenes justo bajo la nariz de mi guilda secreta del inframundo». El viejo Feng no había huido. Por el contrario, elogiaba la impresionante técnica de puño que acababa de presenciar. Ni siquiera el muñeco humano aguantó un solo golpe. «Tú, eres otra persona con constitución celestial. Muy bien, muy bien», hablaba con los ojos cerrados. Xiaoman cruzó los brazos mientras sus compañeros se acercaban y se dirigió al nigromante Feng. «Señor, le aconsejo que se rinda de inmediato. De lo contrario, no nos culpe por no respetar a los mayores cuando lancemos el ataque». Con su sirviente fortalecido, ya recuperándose del golpe, el viejo Feng se burló. «Un trozo de jade sin pulir se ha convertido en un perro de los oficiales. ¡Qué pena!». El compañero de Xiaoman corrió hacia Luli, intentando verificar su estado. Al darse cuenta del número de personas a las que se enfrentaría, el viejo Feng dio la espalda, preparándose para irse. «Está bien, este no es un lugar para quedarnos mucho tiempo. Continuaremos otro día». Xiaoman se enfureció al verlo salir con tanta tranquilidad y avanzó hacia él, pero fue detenida por su compañero, que la agarró del capucho, impidiendo que actuara impulsivamente. Señalando al joven caído en el suelo, le advirtió: «Mira con atención, esta persona está afectada por el sello de la maldición del muñeco humano. En ese caso, ese viejo debe ser del departamento del sur de la Ursus del Sur, Fang Yusai». Xiaoman miró a Luli con gran sorpresa al escuchar eso. Su compañero se agachó y aplicó una técnica en su cuerpo, explicando que si no lo trataban rápidamente, él también se transformaría en una criatura. Le advirtió que su poder de maleza solo podía ofrecer ayuda temporal y que necesitaban llevarlo a un lugar seguro. Xiaoman se sorprendió realmente al darse cuenta de que había algo que ni siquiera su compañero podía resolver completamente. Colocó a Luli en su espalda y lo cargó, mientras reprendía a su compañera diciéndole que aprendiera más antes de hablar tonterías. Aún curiosa, le preguntó qué exactamente era un muñeco humano. El hombre comenzó a explicar de forma compleja, pero al escuchar la solicitud de resumir, simplificó. La técnica involucra reproducción y aberraciones, como zombies ambulantes. Ni vivos ni muertos, pueden transformarse en bestias hasta asumir formas indefinidas entre yin y yang, resistiendo el agua y el fuego,
siendo difíciles de herir con cuchillas. Es por eso que los talismanes y las artes taoístas no pueden afectarlos. Ante tanta información, Xiao Man preguntó si no serían solo zombies evolucionados. El hombre se quedó sin palabras por un momento y solo respondió: realmente no podremos lidiar con ese viejo. Ya dentro de la furgoneta, la conversación continuó. Shaun quería entender por qué no podían vencer, ya que el monstruo que ella enfrentó había sido derrotado de un solo golpe. Cansado de discutir, él solo informó que ya había notificado al departamento de propaganda externa que se encargaría del resto. Así, Luli fue salvado. Mientras permanecía inconsciente, soñó con el día en que recibió el colgante de jade. Según su viejo maestro, eso era un talismán protector, un verdadero tesoro. Puedes llamar a esto superinvencible, sus armonías, 8 desolaciones. El joven Luli casi pone los ojos en blanco, creyendo que el viejo estaba exagerando. El maestro aclaró la garganta y dijo, con seriedad: pequeño Lee, en el futuro, si llega el día en que yo parta, debes cuidar bien de ti mismo. He luchado mucho por recuperar esta vida. Debes vivir bien. El joven sintió que algo estaba mal, y suplicó a su maestro que no hiciera nada imprudente. Tú mismo dijiste que es mejor seguir viviendo siendo pobre que tener una vida corta siendo rico. El viejo maestro peleó con él. Joven atrevido, esa es manera de hablarle a su maestro. Irritado, le ordenó que se pusiera el colgante de 1900 jade y lo instruyó con firmeza. Nunca lo alejes de tu cuerpo. Cuídalo como si fuera tu propia vida. Confundido, Luli preguntó por qué tanto exagero por un simple colgante. Con una expresión seria, el maestro explicó: este colgante de jade puede ayudarte a superar una calamidad, pero después de eso, solo podrás contar contigo mismo. Suspiró, recordando que los desastres eran fáciles de evitar, pero las calamidades humanas eran impredecibles. Caminando hacia la puerta de la secta, hizo una última petición. Sigue sin llamar la atención. Confundido al verlo partir, Luli preguntó cuánto tiempo estaría fuera. La respuesta llegó incierta. Tal vez algunos días, tal vez algunos años. Volveré naturalmente cuando los asuntos estén concluidos. Con estas palabras, el maestro de Luli desapareció en la inmensidad de luz. En algún lugar cerca de donde ocurrió la batalla, el viejo Feng se reunió con el muñeco del joven maestro Shu, verdaderamente digno del título de perfecto Gengde. Incluso, con un pie en la tumba, aún podía adivinar los secretos del cielo. No importa, vamos a apostar otra ronda. Entonces apostaremos la vida de tu querido discípulo, si este viejo logrará encontrarlo. El zombi cayó al suelo y suspiró. Un vaso mortal de la orden más baja. Después de todo, el aceite ya se ha derramado por completo y la lámpara se ha apagado. Entonces, ¿qué utilidad hay en mantener esto? La mirada del viejo Feng se volvió sombría, y la energía carmesí que emanaba de él y se conectaba al zombi surgió una vez más. Con un gesto de mano, reunió esa energía de vuelta. El vasallo de las tinieblas perdió sus fuerzas y se fragmentó completamente. En el hospital de la provincia HB, en la habitación 708, una pareja observaba a un paciente que acababa de despertar tras 3 días. Al descubrir cuánto tiempo había pasado, el joven de cabellos blancos se preguntó dónde estaba. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que estaba en un hospital, pero no reconocía a las personas frente a él. Antes de cualquier presentación formal, Shalman preguntó: hola guapo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu relación con el jefe Sende? ¿Eres su hijo ilegítimo? El compañero trató de interrumpirla. Ya basta. ¿Puedes actuar con seriedad al menos una vez en la vida? Ignorando la reprimenda, continuó. Aquí, este es tu informe médico. Y le entregó el documento. En el informe, Luli vio que el diagnóstico indicaba insuficiencia cardíaca. El hecho de que aún estuviera vivo ya se consideraba una gran suerte. Xiao Man insistía a su lado. Bonito, aún no me has dicho tu nombre. Sin apartar la mirada del documento, respondió: Luli, gracias por la ayuda. Te reembolsaré lo que pagaste más tarde. Xiao Man entonces se presentó. Somos de la guilda. Necesitamos hacerte algunas preguntas y esperamos que puedas ayudar en nuestra investigación. ¿Cómo conoces a Feng Yuzai? ¿Tuviste alguna queja reciente con él? El protagonista negó cualquier conocimiento sobre Feng Yuzai. La única persona con la que había tratado era el segundo joven maestro de la familia Shu, y explicó: no sé dónde escuchó hablar de ese medicamento sospechoso, pero quería usar mi sangre para tratar su enfermedad oculta. Me negué. El compañero de Xiao Man investigaba en la laptop mientras preguntaba: hace 3 meses compraste un jasigo. Era para alguien llamado Ligend, ¿cierto? Luli confirmó, explicando que se trataba solo de un memorial. Ligend era mi maestro, porque tengo la impresión de que están muy interesados en ese viejo. El hombre se rascó la cabeza, incómodo. Ja, ja, ja. No te preocupes, hermano. Solo estamos siguiendo órdenes para entender la situación. Viste los métodos del viejo Feng de primera mano. Eres la primera persona en sobrevivir a un encuentro con él. No hay garantía de que no vaya tras de ti nuevamente. Pero tranquilo, nuestra guilda del inframundo te protegerá. Al mencionar la guilda y reforzar la protección, Luli preguntó: ¿qué significa exactamente eso? Para simplificar, el hombre explicó que eran una organización oficial responsable de supervisar a los ocultos. Primero para el registro, luego para la gestión y archivo. Los ocultos eran naturalmente difíciles de gobernar, por eso existía la guilda secreta del inframundo. Era necesario que usáramos a los ocultos para gestionar otros ocultos, sin exceso de control, sin romper la ley.
Juntos, mantenemos un orden social armonioso y estable. Somos los grandes ermitaños ocultos en la ciudad. También explicó que existían clasificaciones importantes para diferenciarlos. Dividían a los ocultos en 4 clases principales, basadas en sus características y filosofías: artes, flujo, quietud y movimiento. Las artes tenían origen en el mapa del río y en la escritura lunar, siendo consideradas el ramo más cercano del Gran Dal. Figuras como el marqués Yuge y Liu Bowen fueron ejemplos en este camino, pero en la era moderna, solo una persona alcanzó el ápice de este portal, el perfecto Gengde. Al escuchar ese nombre de nuevo, Luli se quedó en shock y se preguntó si realmente podría ser el viejo gruñón que conoció. El compañero de Xiaoman confirmó que, si Luli realmente era discípulo del perfecto Gengde, tendría sentido que el viejo Feng estuviera tras de él. Luego, explicó el portal del flujo. El flujo se refiere a las escuelas de pensamiento. La era pre-Kim, con sus 100 escuelas, marcó la era dorada de este portal. En cambio, el portal de la quietud se centraba en el cultivo del corazón y la mente, formando sabios y estrategas como Wang Xiji y Wang Shouren. En cuanto al portal del movimiento, estaba orientado a las artes físicas. Aquellos que lo seguían escalaban montañas y cruzaban mares, guiados por un ki justo y libres de tabúes. Históricamente, este camino produjo grandes generales y guerreros como Xian Yu y los guardias del Gran Ming. El hombre señaló a su colega, Tao Xiaoman, explicando que ella pertenecía a este portal, siendo especialista en el puño de las 8 extremidades y en la palma de piga. Ni siquiera los títeres humanos del viejo Feng resistirían muchos de sus golpes. Luego advirtió: joven, si quieres sobrevivir, debes confiar en nosotros, confiar en la guilda. ¿El perfecto Zeng alguna vez te mencionó algo sobre las ruinas? Luli se disculpó y respondió: el perfecto Zeng de que mencionas y mi maestro no son la misma persona. Mi maestro solo me dijo una cosa, que debo luchar por todo lo que tengo para sobrevivir. En cuanto a esas ruinas, es la primera vez que oigo hablar de ellas. Xiaoman se quedó sorprendida con la respuesta, sin creerlo. Imposible. ¿Acaso la información de la guilda está equivocada? Él no sabía qué tipo de información había recibido, pero sabía que necesitaba irse. Faltar a las clases no era un buen hábito para un estudiante. Mientras se cambiaba de ropa, también cuestionó: ya que ustedes son oficiales, ¿no deberían tener registros sobre estas cosas? Ante esto, la pareja no pudo responder. Luli no insistió. Está bien, solo finjan que nunca pregunté. Ya vestido, se preparó para salir, avisando que no los molestaría más en caso de que no lo necesitaran. Tal Sherman lo interrumpió de repente. ¡Espera! Ella le entregó una tarjeta, pidiendo que se pusiera en contacto, en caso de que volviera a ver al viejo Feng. Agradeciendo, Luli se despidió. Recordaré la ayuda que me dieron. Si encuentro nuevas noticias, avisaré de inmediato. Tras su salida, el compañero de Shalman comentó que el joven no parecía confiar en ellos. Ella suspiró. Vaya, qué pena. Es tan guapo, pero no pertenece a este mundo. Qué desperdicio de un talento celestial. Al escuchar eso, él la provocó por tratarlo con tanta delicadeza, pero ella solo lo apartó, saliendo mientras decía: una flor rara necesita elegir un maestro digno, así como un guerrero necesita, bueno, ya sabes, cruzar espadas. El compañero se estremeció, sintiendo algo extraño en esa conversación. Luli caminaba por las calles con las manos en los bolsillos, cuando un coche se detuvo de repente frente a él. La persona que bajó mostraba preocupación. Nuestro jefe desea encontrarlo. ¿Podría concedernos un momento? Al preguntar quién era ese jefe, Luli afirmó no conocerlo. El hombre abrió la puerta rápidamente, diciendo que él lo entendería al encontrarse con él personalmente. El protagonista instaló la lengua, molesto con el misterio. Además del jefe Shu, no creo que otra persona viniera a buscarme. El conductor confirmó la suposición. Usted es muy perspicaz, señor Luli. El jefe dio instrucciones específicas para que lo tratemos con la máxima cortesía. Algún tiempo antes, había ocurrido una discusión en el grupo Shu, en un gran rascacielos. El líder ordenó: necesitas encontrar a alguien libre, si de Luli para mí. Cuando el trabajo esté listo, di el precio. No me importa el valor. El hombre designado dudó, recordando un incidente reciente que causó alboroto. La guilda está vigilando a Luli. Actuar ahora, los riesgos son altos. El jefe Shu se levantó y ofreció 5 millones, ignorando los riesgos. En tono amenazador, completó: si no quieres que tu familia se vea involucrada, haz lo que te estoy diciendo. Asustado, el hombre aceptó. Sí, me prepararé de inmediato. Cuando salió, el jefe murmuró: hijo, solo espera. Pronto ese chico te hará compañía. El coche que llevaba a Luli cruzaba la ciudad rápidamente, mientras él observaba el paisaje por la ventana. El conductor lo miraba por el retrovisor hasta que el joven comentó: si seguimos así, vamos a salir de la ciudad. Eso le dio certeza. Parece que su jefe no se llama Shu. ¿Qué es él? ¿Algún ermitaño taoísta viviendo aislado? Luli golpeó el hombro del conductor, tratando de obtener respuesta, pero no recibió ninguna. Fue entonces cuando se dio cuenta de que algo iba mal. Sus ojos brillaron levemente, y por el reflejo del espejo, vio que la verdadera apariencia del conductor era la de un muerto viviente. El hombre reveló su naturaleza al mirar hacia atrás. Era un espíritu inquieto y se negaba a partir.
Luli apretó los dientes e intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada. El coche empezó a zigzaguear por la pista, a punto de volcarse. Un giro brusco lanzó el vehículo contra el muro de seguridad. Sin tiempo para reaccionar, Luli fue lanzada fuera del puente tras la colisión, cayendo al río junto a los escombros. Mucho tiempo después, arrastrado por la corriente, el coche llegó a la orilla. Al salir del vehículo, Luli tosió repetidamente, sentándose en el suelo. Al darse cuenta de que había más de una persona detrás de ella, de repente, varios artefactos grandes empezaron a caer del cielo, clavándose en el suelo a su alrededor. De uno de ellos, salió un joven con un celular en la mano, aparentemente jugando, quejándose sin parar. Para lidiar con un mero eslabón bronce, ¿realmente tengo que venir personalmente? ¿Dónde está el cazador? ¿Olvidaste pensar antes de entrar en la partida? Ataca a él. ¿Acaso no sabes jugar? Mid, ¿qué eres? ¿Un monje pacifista? ¿Solo abrazando la torre y esperando? Mierda, equivocaste tu habilidad a quemarropa. Yo jugaría mejor que tú incluso con los pies. Entonces interrumpió el juego y miró a Luli. ¿Qué tal, amigo? Hay un tipo parado aquí en medio de la nada. Déjame adivinar. ¿Viniste a usar el río como baño? Antes de responder, Luli preguntó quién era el sujeto. El joven continuaba jugando mientras daba órdenes. No importa si ya nos conocemos o no, quédate ahí parado y no te muevas. Déjame eliminarte rápido. Necesito esa recompensa para juntar dinero y comprar nuevas skins. De las otras dos cápsulas que habían caído, ojos oscuros surgieron de una de ellas. Un hombre con ropa gastada apareció. Tanto él como el ser de las otras cápsulas eran muertos vivientes controlados por el joven para atacar a Luli. A pesar de las dificultades, el protagonista se levantó. Tendría que enfrentarse a sus enemigos. El joven seguía jugando mientras el primer esbirro avanzaba. El zombi puso la mano en el suelo y brotes de vides surgieron de la tierra, intentando atrapar a Luli. Otro de los seres no se quedó parado y también avanzó, usando el coche destruido como impulso. Saltaron en dirección al protagonista. El primer enemigo levantó la mano, preparando un golpe de arriba hacia abajo. Rayos surgieron de la mano de Luli y el trueno cayó del cielo, bloqueando el brazo del zombi e interrumpiendo el ataque. El joven que controlaba a los seres se quedó sorprendido. ¡Ey! Esos son artes del trueno. Los relámpagos en la mano de Luli se intensificaron y su mirada mostraba una firmeza absoluta. Murmuró antes de actuar. El hombre superior, asustado y temblando, posiciona su vida en orden. Luli pareció desaparecer y a la velocidad del rayo golpeó a cada uno de los monstruos, destruyendo a aquel que había usado las vides. El poder del trueno transformó su brazo en algo afilado, como si pudiera rasgar los cielos. En ese momento, el joven guardó el celular y decidió actuar personalmente. Sus manos se movieron y la técnica 5 fantasmas devoradores de alma fue activada. Olas de energía surgieron, pero no atacaron a Luli. Se dirigieron a los muñecos derrotados como una energía de restauración. Los cuerpos tocados volvieron a levantarse. La energía en las manos del chico se convirtió en líneas finas, cada una conectada a uno de los seres. Al ver eso, se rió a carcajadas. Parece que tus artes del trueno no son gran cosa. Esta técnica fue creada precisamente para lidiar con exorcistas como tú. Los espíritus de los zombies avanzaron, lanzando energía oscura contra Luli. Él se sintió vulnerable. Sus artes del trueno no funcionaban contra eso, y no había forma de bloquear ese ataque. La energía atravesó su cuerpo, y el joven exclamó, ¡Esto se acabó! Sin embargo, Luli no cayó. Por el contrario, sentía algo diferente, inquietud, hambre, como aquella noche lluviosa. Dentro de él, una sed creciente de energía lo despertaba. Murmuró internamente, ¡Quiero! Fue entonces que se dio cuenta de que aún estaba vivo. De hecho, todo había sido absorbido. ¿Serán los peces gemelos?, pensó, aliviado por haber sido salvado una vez más. Sus ojos se volvieron fríos. Dado que es así, no me culpes por lo que venga a continuación. El joven sintió una ráfaga de viento, y al abrir los ojos, se dio cuenta de algo imposible. Su objetivo era inmune a sus habilidades. Desesperado, intentó huir. Este truco es demasiado fuerte. Es casi una trampa. Luli lo miró por un instante, y desapareció, apareciendo instantáneamente delante de él. El cazador corrió sin mirar atrás, pero terminó chocando directamente con Luli, como si hubiera golpeado una pared, retrocediendo con dolor. La batalla aún no ha terminado. No te apresures a salir. Asustado, intentó negociar, casi llorando. Pidió luchar otro día. Luli no cayó en la conversación. Intentando huir sin explicar nada, el joven dijo, ¿pensaste que iba a ser así de fácil? Sonrió torpemente. Hermano mayor, puede que no, lo creas, pero solo quería animar el ambiente, era solo una broma. Intentó escapar, pero Luli lo agarró por la camisa. ¡Para con eso! ¿Cuánta de esta energía te queda? El joven hizo como que no entendía, pero al ver los relámpagos aparecer nuevamente, cambió de postura. Tus artes del trueno son increíbles. Hasta el propio dios del trueno te respetaría. Yo solo puedo invocar una docena y ni siquiera puedo controlar todas. Luli aceptó la respuesta y ordenó, entonces invoca todas. Joven intentó resistirse, pero al ver la mano cubierta de relámpagos, cedió. Está bien, pero tú lo pediste. Se sentó e invocó un pequeño muñeco con la apariencia de Luli, dirigiendo su energía hacia él. Mientras tanto, alrededor del verdadero Luli, el hexagrama Yin-Yang con los dos peces gemelos apareció nuevamente. Comenzaron a devorar la energía espiritual. Utilizada por el joven, Luli se sentó en posición de loto, utilizando esa energía para cultivar.
Cuando el chico utilizó alrededor de 10 muñecos y su energía se agotó, Luli aún quería más. Desesperado, el joven gritó: «Hermano, me estás usando como una batería. Un guerrero puede ser derrotado, pero no humillado». Luli se mantuvo firme, exigiendo más. Sin embargo, el joven ya no tenía fuerzas. «Te juro, no tengo más energía. Ten compasión». Ya era de noche, lo que dejaba claro cuánto tiempo había pasado. Aún así, Luli preguntó: «¿Más alguien en tu familia conoce esta técnica?». El joven se estremeció al escuchar la pregunta. Intentó huir inmediatamente, saltando lejos. «¿Qué estás planeando? Te has pasado de la raya. Si no estuviera en desventaja, lucharía hasta el final». Logró escapar, no por habilidad, sino porque Luli decidió no perseguirlo. Quedándose solo, el protagonista reflexionó sobre la reacción exagerada del joven ante una pregunta aparentemente sencilla. Eso indicaba que había algo más detrás de esa técnica, algo que aún no comprendía completamente. Algún tiempo después, en la mansión del jefe Shu, un subordinado apareció para informar que la captura de Luli había fallado. El hombre ya tenía conocimiento de esto y mostraba clara irritación con el resultado. Como el tiempo era su mayor preocupación, dio nuevas órdenes. «Recuerda, tienen un plazo de 3 días». Luego, añadió otra instrucción. «Además, dile a Wang Shang que el proyecto de demolición en Fang Liang Hutong es suyo. No necesita venir aquí a molestarme todos los días». El subordinado asintió en silencio, listo para cumplir las órdenes. Antes de salir, también recibió otra determinación respecto al problema en Fang Wang Hutong. «Dile que busquen en Luli. Crearemos otra oportunidad». La voz del jefe transmitía frialdad al concluir. «Si aún así no pueden lidiar con él, haré que devuelvan hasta el último centavo que recibieron». En una calle aleatoria, dos amigos borrachos tambaleaban, apoyándose uno en el otro mientras conversaban. Uno de ellos llevaba una botella de bebida y fue cuestionado por el otro, que usaba gafas. «¿Y qué piensas del trabajo de demolición en Fang Wang Hutong?». El otro ni siquiera mostró interés. «Si te interesa, tómalo tú, hermanito». Los dos continuaron conversando hasta que el hombre de las gafas sintió que alguien le soplaba en la oreja. Se dio la vuelta asustado. «¿Quién está ahí?». «El amigo». Borracho se rió, pensando que se estaba asustando por nada, pero el hombre insistía en que había alguien siguiéndolo. Cuando sintió una mano tocar su hombro, dio un salto, solo para darse cuenta de que era su propio amigo quien se burlaba. «Mira cómo te pones, todo nervioso. Solo estaba bromeando». Sin gracia, pidió a su hermano Lee que no exagerara. El otro solo rió. «Ya estamos en el siglo XXI. ¿Todavía crees en fantasmas? Hay que tener valor para trabajar en nuestro ramo». Irritado por ser ridiculizado, el hombre de gafas respondió: «Hermano Lee, no puedes hablar así. Es mejor creer que existen que actuar como si no existieran». Quería salir de ahí lo más rápido posible, porque el lugar parecía extraño, pero el hermano Lee no se tomaba nada en serio y continuaba provocando. «Yo ni siquiera he enfrentado nada de verdad esta noche». La mirada del hombre asustado se volvía cada vez más tensa al intentar convencerlo, pero el otro seguía sin ningún temor. Fue entonces cuando vio una figura delgada con cabello blanco parada frente a él y señaló: ¿eso no es un fantasma?». Los dos se acercaron y llamaron en voz alta: ¿eres humano o fantasma?». El hombre de cabello blanco murmuró: «Este suelo exhala malicia. Los vivos deben mantener distancia». El hombre intrépido se rió en voz alta y también maliciosamente: «Ja, ja, 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 ja. Quien contrató a este payaso está tratando de engañarme». Con una mirada firme, Luli advirtió: «Paren ahí. Les aconsejo que den media vuelta». El borracho empezó a irritarse: «¡Maldición! Dejé pasar tu arrogancia una vez. Si es tan peligroso, mándenme a atacar». El hombre de gafas intentó impedirlo tirando de él hacia atrás, pero él resistía. «¡No me agarres! Odio a quienes fingen ser valientes». En ese momento, Luli ordenó nuevamente: «Ustedes dos se van». Eso solo aumentó la irritación del hombre, hasta que Luli aclaró: «No estoy hablando con ustedes, sino con lo que está detrás de ustedes». El hombre de gafas, más cauteloso, miró hacia atrás primero y vio una figura oscura sobre su hombro. El joven de cabello blanco insistió: «¿Por qué todavía están ahí? Váyanse rápido». Otra presencia apareció, esta vez detrás del hermano Lee. Desesperados, los dos gritaron y salieron corriendo del callejón. Luli metió las manos en los bolsillos y murmuró: casi me distraigo. Tan pronto como termine este trabajo, finalmente, estaré al corriente con estas cuentas médicas». En su mente, ecos constantes regresaban. El movimiento del cielo está lleno de poder. El hombre superior se fortalece sin cesar. La condición de la tierra es de devoción receptiva. El hombre superior sostiene el mundo con amplia virtud. El viento sopla en sucesión. El hombre superior cumple sus órdenes. El trueno ruge repetidamente. El hombre superior se examina a sí mismo con temor. El viento sopla sobre la tierra. Contemplación. El hombre superior observa el mundo para comprender a las personas. Culpa a viejo Lee por esto, su viejo cascarrabias. Cada vez que pienso en ti, no puedo evitar recitar los 64 hexagramas. Desde niño, siempre me dijiste que fuera un hombre de guaya, que se alza entre el cielo y la tierra, buscando siempre la perfección. Todos estos años que has estado fuera, he dado lo mejor de mí para hacer honor a eso. Sin embargo, ahora, Luli ni siquiera sabía en quién confiar.
Caminando más profundo por el callejón, encontró el lugar que buscaba. Al abrir su ojo, decenas de espíritus se rebelaron ante él. Se esparcían por todas partes, incluso por los techos. No era difícil entender por qué la energía maliciosa era tan densa. Si hubiera llegado unos días más tarde, aquel lugar podría haberse convertido en un verdadero foco de peligro. Luli metió la mano en la bolsa que llevaba y sacó algunas migajas, arrojándolas a los espíritus. Coman. Es todo para ustedes. Solo encuentren para mí a alguien a cambio. Las migajas atraían a los espíritus, que se lanzaban al suelo para consumirlas. Como las energías yin y yang son opuestas, no lograron interactuar plenamente con el mundo físico. Con todos reunidos en un solo lugar, se retiró. Coman a gusto, luego los enviaré a donde necesitan ir. Al alejarse, usando el ojo, Luli percibió algo extraño. Encontró a quien buscaba, pero aquel espíritu no parecía estar bien. Al final del pasillo, había un espíritu masculino, y una mujer lo agarraba con fuerza. El protagonista se acercó, llamándoles, pero la mujer ni siquiera le prestó atención, centrada en el espíritu. Oh, mi querido, deja de resistir. Tu hermana mayor se encargará de ti. La mujer se aferraba al espectro, que imploraba que alguien le salvase. Luli observaba la escena con extrañeza. La entidad femenina drenaba la energía del fantasma, deleitándose con el joven que no podía escapar. Luli finalmente la interrumpió, pero ella no entendió su advertencia. Oh, jovencito, ¿quieres unirte también? El protagonista la ignoró, acusando. Tú eres quien está reuniendo toda esa energía maliciosa. La mujer sonrió al escuchar la acusación, fingiendo ser inocente. Vas a romper mi corazón con esas palabras. Soy solo una mujer frágil y débil. Luli se burló de su comentario. ¿Mujer frágil? Ni siquiera la piel más delgada puede ocultar ese hedor putrefacto que emanas. Sus ojos mostraron una intensa locura al oírlo. ¡No te vas a librar de esto! Un talismán dorado apareció en las manos de la mujer, quien entonó un encantamiento. Claridad celestial, espíritu terrenal, soldados y generales, atiendan a mi mandato. Los espectros presentes en el callejón comenzaron a moverse, obedeciendo su orden. Gigantescos fantasmas se acercaron y bajo su mandato atacaron a Luli. La mirada del protagonista se volvió aguda al encararla. Tomando una pequeña flor, la redujo a migajas. Ya que tanto quieres entregarte a mí, la usaré para probar mis nuevas artes. El trueno sobre el cielo, en modo de gran vigor, se transformó en un tornado de energía, tragándose completamente a los fantasmas. La invocadora de espíritus se quedó con la boca abierta al ver las artes del trueno. Sus espectros estaban siendo consumidos uno a uno, convirtiéndose en alimento para ese poder. El joven espectro, que originalmente era el objetivo final, aquella mujer observó la escena con sorpresa. Excepto él, todos se habían convertido en polvo cósmico. La portadora de poderes logró escapar, saltando a uno de los techos mientras maldecía. Sus ojos cayeron sobre Luli, su interés por él creciendo. Parece que encontré algo interesante. Apenas puedo contenerme. Huyendo, se despidió, dejando un mensaje. Hermano, intenta permanecer vivo. Te guardaré para más tarde, para que podamos jugar. Ignorándola, Luli encaró al joven espíritu que intentó retroceder. Por favor, no te acerques. Te juro que no hería a nadie, dijo el chico. Luli preguntó, frunciendo el ceño, ¿por qué el joven estaba asustado? ¿Te parezco un tipo malo? El joven se quedó confundido con la pregunta. Luli no iba a discutir con un niño y cambió de tema. Eres Hao Hao, ¿verdad? Estoy aquí porque tu madre te extraña mucho. El joven melancólicamente bajó la cabeza, en desacuerdo. No, a ella no le importa, ni a mi padre. Desde que ella quedó embarazada de mi hermanito, dejaron de preocuparse por mí. Esa noche, huí pensando que vendrían a buscarme, pero esperé y esperé tanto tiempo. Luli se agachó para hablar con el chico, preguntándole si recordaba lo que sucedió cuando salió de casa. Él no recordaba mucho. Está todo borroso. Creo que esperé afuera por mucho tiempo. Eventualmente quise volver a casa escondido solo para ver cómo estaban, pero no podía encontrar el camino de regreso, por más que intentara. Y entonces, eso pasó. Recordaba el coche que lo atropelló, y preguntó con tristeza y duda. «Hermano, ¿realmente ya no estoy vivo?» Luli lo aconsejó con tranquilidad. «No tengas miedo. No estás solo. Incluso con un nuevo hermano, siempre serás el mayor tesoro de tu madre». Luli sacó de su bolsillo una foto y se la mostró al joven espectro. «Tu hermanito nació esta tarde. Tu madre realmente cree que eres tú volviendo a ella, por eso te puso su nombre». El joven se sorprendió al oírlo. Eso significaba que su madre nunca lo había abandonado. Luli continuó revelando que la madre del joven decía que su hermanito era tan lindo como él. El joven extendió la mano hacia la foto, guardando fuertes emociones. Le agradeció a Luli. «Gracias por contarme todo esto, hermano. Encontré la respuesta que estaba buscando». El protagonista le preguntó si no quería ver a su madre y a su padre una vez más. Sin embargo, Hao Hao no quería asustarlos. No quería perturbar su nueva vida. Luli suspiró, conmovido por la decisión del joven, siempre poniendo a los demás antes que a sí mismo. No obstante, el protagonista no había dicho toda la verdad. El conductor de esa noche, borracho, era en realidad el padrastro del chico, solo que, para mantener a su esposa embarazada tranquila, incluso transfirió una gran villa a la familia de ella, encubriendo la investigación. Se levantó y ocultó el resto del asunto.
El protagonista instruyó: si pierdes los 7 primeros, la reencarnación se vuelve difícil. Te llevaré de regreso al templo. Por ahora, podré darte una despedida adecuada durante el festival del Rey Min del próximo año. Ser joven no significa que sea estúpido. Los niños entienden perfectamente bien la complejidad que es la vida de los adultos. Diciendo que su memoria estaba borrosa, simplemente no quería recordar. Luli extendió la mano que sostenía un pequeño pote de barro. El joven cerró los ojos y su energía espectral comenzó a ser absorbida dentro de él. Al poner la tapa en el recipiente, Luli concluyó la misión. El joven, para asegurar la futura felicidad de su madre, no tuvo más remedio que forzarse a irse de ese mundo. Mirando al cielo, Luli se dio cuenta de que el día estaba llegando. Aún así, había alguien que nunca volvería a ver el sol. El protagonista fue a un templo. Allí, colocó el pote sellado en una de las estanterías, encendiendo un incienso y quemando un talismán. Completó el ritual dejando que los inciensos ardieran frente a los cientos de recipientes. El celular de Luli, que tenía como foto de portada a él y su maestro, vibró. Wang Shangli le había enviado un mensaje. Wang Shangli lo felicitó por completar la misión rápidamente y lo invitó a beber juntos. Luli no llegó a responder, ya que alguien estaba golpeando en la gran puerta. Al escuchar el sonido del portón, Luli respondió apresuradamente: ¡Ya voy! ¡Ya voy! Al abrir las puertas, se disculpó de inmediato, avisando que no aceptaban turistas en el templo. Sus palabras fueron interrumpidas cuando la joven, completamente cubierta por un sombrero, máscara y ropas holgadas, sonrió. Jejeje, mira más de cerca. ¿Adivina quién soy? En un edificio abandonado, el joven que controlaba zombies, que había luchado contra Luli, informó a una persona: he traído las cosas que querías. Ahora déjame ver a nuestro Darrey. Había una vela encendida en la mesa, donde diversas cuerdas con talismanes ataban a una criatura en el techo. La mujer que enfrentó a Luli en el callejón lo recibió con una sonrisa. Je. Él no está aquí. Irritado, el joven miró al hombre atado con cuerdas cuestionando: ¿cómo podemos seguir tratando a nuestro Darrey así? La mujer sonrió una vez más al escuchar el nombre, corrigiendo: hermano, la manera en que cortejas a la muerte es realmente fascinante. Eres la primera persona que se atreve a convertir a un muñeco humano en una mascota. El muñeco frente a ti no es un juguete aburrido e inútil. Si no quieres que tu aldea se convierta en una verdadera ciudad fantasma, es mejor que seas un buen niño y obedezcas a tu hermana mayor. Al otro lado de la mesa, donde estaba la mujer, también había otro fantasma. El joven suspiró, aceptando, pero recordó: dijiste que solo querías pedirlo prestado. Necesitas darme un plazo específico, ¿cierto? La mujer asintió, pero pidió que primero entregara las mercancías. El joven poseía algunas cosas. Muy bien, estas son las niñas espirituales que él usó. Succionó toda la maldad de ellas. Si podrás usarlas para rastrearlo, dependerá de tu habilidad. Aceptando las mercancías, ella lo mandó a irse. El joven no se iría con las manos vacías. Sin embargo, hermana, incluso si no vas a liberar al Darrey, aún me vas a pagar, ¿verdad? Estoy necesitando esto para cargar más créditos en mi juego. La mirada de la mujer brilló con un leve dorado cuando se acercó al joven. ¿Por qué no juegas conmigo en lugar de videojuegos? Sorprendido por la propuesta, él le pidió que no se echara atrás. Dejando la provocación de lado, ella tomó la bolsa que él sostenía y le recordó: el acuerdo era Luli a cambio de tu Darrey. No es mi culpa que no pudiste entregármelo. Indignado, el joven recordó que nunca habían dicho que Luli era inmune al inmalicioso. Al menos le pidió que le diera algo, aunque solo fuera lo suficiente para gastos médicos. Sin embargo, ella lo culpó. Eres simplemente incompetente. Es como un hombre que no puede rendir y culpa a su esposa por haber encontrado un amante. Mientras el joven se sentía avergonzado por seguir suplicando por algo, ella le pidió que le diera 2 días más. Ella lo mandó a irse, pues su espectro principal se estaba acercando. Si no te vas ahora, la hermana no podrá resistir las ganas de devorarte. Al ver el espectro acercándose a él, el joven se dio la vuelta rápidamente recordando: 2 días es una promesa. El comunino acuerdo fue hecho. Se fue. En ese momento, la mujer sintió la presencia de alguien. Viejo Feng, ese mocoso ya no sirve para nada. De verdad, ¿por qué no lo matamos de una vez? El viejo le pidió que tuviera paciencia, pues su valor vivo era mucho mayor. Mirando al maestro de cabello blanco atado con cuerdas, el viejo Feng le preguntó si sabía cuál era el punto más fuerte de la maldición del mundo. Él mismo respondió: la maldición más poderosa son las emociones. Como dice el dicho, las montañas permanecen, pero las aguas fluyen. Reencontrarnos en un estado tan miserable es verdaderamente la voluntad del cielo. Al ser cuestionado por su compañera sobre qué harían respecto a Luli, el viejo Feng respondió: una sola piedra arrojada al agua ya agitó un lago lleno de ondulaciones. Es muy pronto para hacer nuestro movimiento en el tablero. En la época de Luli, Tao Chi Alman se sentó con él a la mesa. No esperabas verme tan pronto, ¿verdad? Feliz, animado, él le preguntó cómo lo había encontrado. Mirando a su alrededor, rodeados de árboles, ella escondió sus armas secretas y preguntó: ¿viviendo solo en este gran templo de la Wista, no te sientes solitario? Luli no le iba a responder, y le pidió que hablara pronto lo que quería. Xiao Man sonrió torpemente. Ja. Mira cómo me tratas como a una extraña. Vi tu lucha con esa bruja de la luna, Xing. Ese tu golpe del trueno fue increíble. La derribaste en un instante.
Luli pidió que ella fuera directa, cuestionando lo que intentaba decir. Desviando la mirada, Xiaoman hizo una propuesta. Tú y yo hemos pasado por dificultades juntos, ¿verdad? Entonces, ¿puedes llevarme a ver a nuestro maestro? El protagonista se sintió confundido al escucharla hablar sobre un maestro en común. La taucha humana insistía bastante. Ah, ¿qué pasa? Somos hermanos de armas que sobrevivieron a la calamidad juntos, ¿no? No deberías esconder nada de un hermano, ¿verdad? No seas tan mezquino. Muestra toda la herencia que nuestro maestro dejó atrás. Ya sabes, billetes, manuscritos, historias de amor secretas. Cuéntalo todo. Luli le dijo que dejara de hablar tonterías. Si quieres convertirte en una discípula, solo dímelo. No es necesario estar dando vueltas. Aún así, estaba preocupada. Bueno, nuestro maestro no está cerca. ¿No es porque no me dices qué tipo de poderes divinos poseía nuestro maestro? El protagonista sentía que la institución llamada Gilda aún sospechaba de la identidad de su maestro. En retorno, preguntó qué sabían sobre el llamado Perfect Sende, como si fuera un asunto simple. Xiaoman comentó: ah, sé muy bien. Corre el rumor de que era pateado por todos los que encontraba. Marchitaba todas las flores que veía y pinchaba todos los neumáticos que pasaban por él. Luli casi puso los ojos en blanco, cuestionando si acaso estaba haciendo comedia stand-up. ¿No puedes ser un poco más seria por un segundo? Luli hizo varias preguntas sobre la persona llamada Jane. ¿Cuál era su nombre verdadero? Si tenían una foto o qué arte cultivaba. Cualquier rasgo que lo definiera. Quería cualquier cosa para poder hacer una comparación. Xiaoman trataba al Perfect Sende como a un ídolo. Olvídate de mí. Ni siquiera el presidente Ma tiene autorización de seguridad para acceder a sus archivos. ¿Por qué crees que vine hasta aquí a buscarte? Señalando con la cabeza, Luli hizo una sugerencia. ¿Por qué no vas al otro lado a preguntarle? Personalmente, en ese momento, el teléfono de Xiaoman recibió una llamada. Su pareja gritaba, casi hiriendo sus oídos. «Xiaoman, ¿dónde estás? Has desaparecido de nuevo». Alejando el teléfono de su oído, ella respondió que estaba en una cita, pero alguien golpeó la puerta del templo y Luli se levantó para descubrir quién era. Xiaoman continuó en la llamada, cuestionando por qué su pareja estaba siendo tan grosera. Estaba bastante irritado y fue directo al grano. «¡Corta eso! ¿Dónde estás? ¡Tenemos una misión urgente!». La voz que salía del teléfono de Xiaoman surgió delante de la puerta de Luli. Cuando él la abrió, su pareja pudo verla detrás de Luli y gritó: «Xiaoman, arriesgué mi bono de fin de año para encubrir tu desaparición, y tú estás ahí coqueteando con el sospechoso. ¿Realmente no tienes vergüenza?». Xiaoman suspiró, preguntando sobre qué sospechoso estaba hablando. Frunciéndole el ceño, él le recordó: el churrú del grupo Chu tuvo a toda su familia diezmada hace aproximadamente 24 horas, y con base en la información que recibimos, Luli es el principal sospechoso. No le importó pasar la información a Luli. También la causa fue altamente irregular, clasificándola como un caso especial. Por eso la policía regular transfirió la jurisdicción a nosotros. El protagonista se sorprendió bastante, no esperando el giro de los acontecimientos. Como ambos estaban allí ahorrando tiempo, el miembro del gremio les pidió que lo siguieran hasta el coche, para irse. Cuando se detuvieron en un semáforo pudieron conversar. La situación estaba complicada. Había una grabación de voz adjunta, dejada por la víctima. Poco antes de su final, mencionaba explícitamente a Luli. Algunas fotos de zombies fueron distribuidas a Luli. «Véalo usted mismo. Los estamos llevando al lugar del crimen para su identificación. Ahora, si no supiéramos con certeza que usted estaba ocupado causando confusión en Fangwan Rutom anoche, no estaríamos pidiendo esto amablemente». El hombre recordó a Luli sobre el monstruo que derrotó en la propiedad Chu hace unos días. Ese era el único heredero de la familia Chu, el segundo joven maestro Chu. En el asiento delantero, Xiaoman preguntó, confundida: «¿Segundo joven maestro Chu? ¿Hijo único? Entonces, ¿por qué llamarlo segundo? ¿No debería ser el primero o el mayor?». Su compañero no entendía por qué no podía concentrarse seriamente. Revolviendo los ojos, fue al grano. La cuestión principal es cuál es la conexión entre este segundo joven maestro y los ataques. ¿Cómo se involucró la familia Shu con Feng Yusai en primer lugar y por qué hicieron todo lo posible para arrastrar a Luli a esto? Tauchi Alman no sabía la respuesta, por lo que le pidió que lo explicara. La dificultad de Sean Man para entender las cosas era tan grande que parecía que todos en el coche estaban perdiendo masa cerebral. Cuando el coche llegó a la propiedad de la familia Chu, lo que encontraron fue una espesa sombra cubriendo toda la región. Luli bajó del coche y encaró la propiedad con su ojo Yim. No había ni un solo espacio en toda la residencia donde la energía oscura no estuviera presente. El zombi del jefe Chu se llevaba las manos a la cabeza enloquecido mientras se la arrancaba, cayendo al suelo. La empleada, que había visto tal escena suceder mientras estaba escondida, acabó sintiendo la aura de una presencia oscura detrás de ella, pero debido al miedo, no pudo mirar atrás. Aquella figura se reía al darse cuenta de que había dejado a alguien vivo y en medio de los gritos desesperados, acabó desmayándose al ser atacada. Ahora, horas después, la empleada traumatizada contaba su historia a los investigadores. Fumando un cigarro, uno de ellos cuestionó a los demás: ¿están diciendo que el resto del cuerpo de Churru aún no ha sido encontrado? La información fue confirmada al presidente. Incluso contratamos una unidad de perros rastreadores, pero estamos con las manos vacías. Al joven presidente despreocupado, el equipo afirmó que la víctima era un famoso empresario local. Después de todo, las consecuencias de esto serían enormes.
Ante tal dolor de cabeza, terminó preguntando, a propósito, ¿dónde está Luli? Ahora, fue así como, al hablar de él, Luli y los demás llegaron. Fuji saludó al presidente Ma, que se acercaba con energía desde el otro lado. El presidente continuó fumando su cigarrillo, observando a aquel joven que conocía por primera vez. Luli no sabía si solo estaba imaginando cosas, pero en el momento en que llegó, comenzó a sentir que lo estaban observando. También había un indescriptible sentimiento de agonía. Dejando eso de lado, abrió los ojos para echar un vistazo a la residencia, pero por alguna razón sintió que había algo que nublaba su visión. El presidente se rascó la cabeza, preguntando a sus subordinados si el joven era Luli. Además de confirmar, el hombre de gafas preguntó qué debían hacer a continuación. La respuesta fue clara: depende de la actuación de nuestro joven amigo. Llamó a Luli, acercándose a él. Creo que todo se ha explicado en tu camino hasta aquí, ¿verdad? Al ver al joven ponerse nervioso, dio un paso al frente. Entonces, vamos avanzando. Se detuvo por un momento y también llamó a Xiaoman. Ven también, pero recuerda, en cuanto entremos en la escena del crimen, mantén la boca cerrada. No interrumpas. El joven asintió. Claro, hermano Ma, no te preocupes. Todos siguieron al presidente Ma, incluyendo a Luli y Fuji. Pronto, los cuatro entraron en la residencia, donde la sirvienta daba su declaración. Tan pronto como vio a Luli, la sirvienta empezó a tartamudear. Se levantó en desesperación señalándolo. ¡Fue él! ¡Fue él! El protagonista se apuntó a sí mismo, dudando. Ella seguía gritando. ¡No hay ningún error! ¡Fue él! ¡Fue él quien vi la noche pasada! ¡Átenlo! Uno de los investigadores trató de calmar a la sirvienta, asegurándole que no necesitaba preocuparse, que ningún criminal se acercaría a ella. Sintiendo un fuerte dolor de cabeza por el caso, el presidente Ma mandó a Xiaoman a llevar al joven de vuelta a la guilda para que no se involucrara con el resto de la situación. Mientras salían juntos, Xiaoman aprovechó para provocar a Luli. El presidente Ma se quedó atrás con Fuji. Observaron la situación y el colaborador preguntó, ¿todavía necesitamos interrogar a Luli? Con una mirada inquieta, el presidente Ma preguntó si no le parecía un poco extraño el incidente ocurrido en el resort de verano hace unos días y ahora las conexiones en este caso. Todo apunta a él. Ahora que el presidente mencionó el caso, Fuji comenzó a tener un fuerte sentimiento, pero no pudo expresarlo con palabras. ¿Lo que fue hecho por el propio líder? Estás queriendo decir que todo parece una conspiración, ¿cierto? Fuji asintió. Era como una trampa que alguien había creado deliberadamente. En cuanto a Luli, si realmente no tenía conexiones con el perfecto Gengde, quedaba la duda de por qué la maldición del sello del hombre títere del viejo Feng no había funcionado ante las insinuaciones planteadas por Fuji. El presidente Ma fumó un poco más. No investigó más la casa. En lugar de eso, se marchó casi dejando a Fuji atrás. En una furgoneta oscura, un hombre de cabellos blancos advertía: el pez mordió el anzuelo. La persona al otro lado cuestionó si estaba seguro de que Luli era la niña que Gengde había sacado de las ruinas hace mucho tiempo. En respuesta, el hombre, cuyo disfraz era exactamente igual al del joven, sonrió sin decir nada. Pronto lo descubriremos. No hay otros Junior tan capaces como para hacer que el viejo Feng coma tierra como lo hizo él. En una casa abandonada, el viejo Feng veía pasar las horas en un comunicador sucio. Se podían escuchar varias voces. El punto A está limpio, el punto B está limpio. ¿Pero qué pasa con el punto C? Responde. En el punto C, en la escalera que llevaba al punto C, un rastro rojo goteaba por los peldaños. Un joven de cabello blanco y ojos llenos de oscuridad era la fuente de la mancha en la alfombra. Era arrastrado por el suelo por un hombre de traje igualmente sucio. El hombre sin cabeza arrojó al joven al suelo junto a otros cuerpos. En el comunicador, una voz apresurada pedía: Xiaomi, Xiaomi, responde. El dispositivo fue aplastado por el zombi del jefe Churro. Diversos agentes bajaron de una furgoneta, dándose cuenta de que algo andaba mal con Xiaomi. Corrieron hacia la residencia, dejando atrás a una persona que contrataría la base. Sin embargo, tan pronto como entraron en la propiedad, sintieron que había algo mucho más errado de lo que imaginaban. El líder del equipo levantó la mano, ordenando que no avanzaran apresuradamente, y pidió que alguien trajera un reloj de arena. Sin embargo, la energía oscura en el área había hecho que el mecanismo del reloj de arena dejara de funcionar, desesperando al grupo. Mientras tanto, en un salón de un gran edificio moderno, había una sala de interrogatorio. Un hombre acompañado por dos guardias cuestionaba a Luli. Dices ser inocente, pero ¿por qué todas las pruebas apuntan hacia ti? Habiendo sido interrogado por más de 3 horas y ya habiendo dicho todo lo que podía, Luli advirtió: si quieres que tus familiares sobrevivan, es mejor que te mantengas alejado de esa aldea, especialmente después de medianoche. El líder de los investigadores sonrió con ligera arrogancia. Ni siquiera sabes lo que hace nuestra guilda. Las prisiones están llenas de individuos ocultos y rebeldes como tú, amenazándonos. ¿Crees que nos asustamos tan fácilmente? Su mirada se volvió aguda cuando preguntó: estamos tratando de ayudarte. Dices que la aldea era una trampa preparada para ti. ¿Tienes alguna prueba
prueba? El joven respondió con una sola palabra: instinto. Al mirar las grabaciones, el presidente Ma dio un veredicto sobre Luli. Este joven tiene nervios de acero. Realmente está solo en la secundaria. Cualquiera estaría de rodillas al enfrentarnos, y aún así, él se mantiene extremadamente tranquilo en medio de su bocadillo. Fuji, preocupado, advirtió que no era hora de bromas y preguntó: ¿cómo debería explicarle esto a Xiaoma? El presidente Ma no se preocupaba por cómo el fuego haría esto. Si tienes tiempo para quejarte, también tienes tiempo para buscar una excusa. Fuji se puso desesperado, ya que la responsabilidad recaería sobre él. De repente, un subordinado entró en la sala del maestro de la guilda, el maestro Ma, trayendo noticias. Algo había sucedido en la aldea. Fuji maldijo el hecho de que Luli realmente había previsto que algo ocurriría, mientras ellos no hacían nada. El maestro Ma salió de la sala, ordenando que Fuji detuviera el interrogatorio y condujera a Luli hasta él. Dentro del área donde la energía oscura dominaba, Xiaoman se ató el cabello para facilitar el movimiento y ordenó a los demás a su alrededor: «Manténganse cerca de mí, no se queden atrás». Todos obedecieron. Los subordinados cerca de ella sentían que la niebla se estaba volviendo cada vez más espesa con el paso del tiempo. De repente, una silueta apareció en las sombras, corriendo sigilosamente. Sin embargo, Xiaoman la notó y corrió tras ella. Finalmente, se alejó de sus compañeros, dejándolos atrás. Ellos también querían seguir a la figura misteriosa, pero alguien levantó la mano, impidiéndoles. Una de las subordinadas quería insistir, pero otra le recordó: «No podemos preocuparnos por eso ahora». La pareja que se quedó atrás miró hacia arriba, viendo un símbolo sobre la puerta de entrada, el símbolo del miedo. El subordinado con gafas tenía una noción de lo que eso significaba. Era uno de los 3 portones malignos de Kimem Doom Dia, el portón del miedo. La otra compañera estaba preocupada por Xiaoman, pero el primero tenía confianza en que ella sabía cuidarse. Al mirar de nuevo la brújula, vio que el campo magnético del área estaba completamente caótico. Para mantener las cosas lo más estables posible, necesitaban controlar la respiración y hablar lo menos posible. La niebla blanca era un ki maligno común en la escuela de hechicería. Inhalar en exceso causaba alucinaciones. Por eso, el hombre de 1900 como gafas recordó: «Tenemos como máximo 5 minutos, necesitamos encontrar una salida». En ese momento, su compañera se quejó irritada: «¡Estás loco! ¿Por qué estás poniendo la mano en mi pierna?». El hombre de gafas la insultó de vuelta: «¡Maldita! Eres tú quien está haciendo esto conmigo». Lo que no veían era que algunas vides estaban creciendo, enroscándose en sus piernas. Cuando se dieron cuenta de que las vides se estaban enganchando a ellos, finalmente comenzaron a actuar. La joven vestida, con un abrigo marrón, extendió una de sus manos, conjurando un encantamiento. Con la otra dijo: «Decreto ancestral, pájaro rojo, asume la delantera. Mantra de la verdadera llama, quema». Un fuego luminoso surgió, atacando las vides que atrapaban a los dos, logrando liberarse de las ataduras. La gente se sintió aliviada. Había sido solo una falsa alarma. No había nada que realmente pudiera perjudicarlos. Sin embargo, tan pronto como ella miró a un lado, él gritó desesperadamente: «¿Por qué te estás agarrando la cabeza?». El hombre de gafas sostenía su propia cabeza bajo el brazo, perfectamente bien, pero confundido. «¿De qué hablas?». Al ver que su compañero estaba bien, incluso en esa situación, un alivio recorrió su cuerpo. Aún así, afectado por el aura presente en el área, el hombre con la cabeza sobre el brazo alertó: «Necesitamos salir de aquí rápidamente. Nuestro tiempo se está agotando». Su pareja preguntó si acaso estaban viendo alucinaciones, pero fue corregida con irritación. «¿Alucinaciones? Nada. Estamos en la puerta del miedo. ¿No entiendes? Si no rompemos esto en 2 horas, mi cabeza caerá». Mientras tanto, Xiaoman continuaba su persecución. Ella corría tras una figura misteriosa, gritando con irritación: «¿Te estás burlando de mí? Detente o te despedazaré». Tan pronto como dio un puñetazo al hombre desconocido, él liberó una siniestra nube verde al ser arrojado lejos. Xiaoman caminó mientras chasqueaba los dedos endurecidos, hablando con irritación: «Quiero saber quién está detrás de todo este humo». Avanzó hacia una sala, y tan pronto como sintió la presencia humana, cerró las puertas, que fueron completamente selladas. El coche del presidente Ma aceleró hasta el lugar donde Xiaoman fue atrapada. Con su llegada, uno de los subordinados en el lugar abrió la puerta para que él descendiera y relató la información mientras caminaban. «Hemos perdido contacto con ambos equipos. El capitán me envió a quedarme atrás para contactar la base». El presidente Ma preguntó dónde estaba Xiaoman, recordando que ella había llegado primero. El hombre que se había quedado atrás advirtió que, hace 5 minutos, ella había liderado un equipo hacia el interior del lugar. Luli observó la neblina más allá de la puerta, quedándose en silencio. Antes de que todos pudieran detenerlo, saltó sobre las rejas, entrando en la propiedad. Irritados, se quejaron: «Te advertí hace mucho tiempo que no vinieras aquí, pero no me escucharon. Cuando terminen de crear un plan, lo único que encontrarán serán cuerpos». Fuji intentó intervenir, pero el presidente Ma le ordenó dejar actuar a Luli. Él debería haber pensado en algo, si estaba dispuesto a ir. El presidente Ma estaba tranquilo.
¿Por qué apresurarse? Si algo sucede, yo asumiré la responsabilidad. Si no sale en 3 horas, nosotros entraremos. Luli, al entrar en el área interior, se encontró con las vides que crecían en su dirección. Tal como había pensado, la atmósfera en 1970, el lugar era mucho más opresiva que durante el día. Creando rayos, atacó las vides, pero pronto se dio cuenta de que sus golpes eran ineficaces, como si estuvieran siendo reprimidos. Las vides ni siquiera sufrieron daño, y se extendieron aún más en su dirección, desviándose de los ataques afilados. Saltó hacia atrás, sin ser atrapado. Al ver el elemento utilizado en el Palacio Zen, el protagonista se dio cuenta de inmediato de que esas vides formaban parte de una formación Kimen. La sorpresa era mayor de lo que él imaginaba. La puerta de la herida, la puerta de los 6 daños, enviada del Palacio Zen, su estrella es el tercer jade. La ola celestial pertenece a la madera, el movimiento es contrarrestado por el metal. Duele. Sin un talismán amarillo, Luli no podría conjurar fuego. Él tampoco dominaba las artes del Metal Gang. La única alternativa era usar el pez doble para alterar su aura y fusionarse con el ambiente. Eso era algo que valía la pena intentar. Solo esperaba que el precio a pagar no fuera alto esta vez. Los peces gemelos del Yin Yang aparecieron, formando un gran hexagrama lleno de símbolos. El aire alrededor de Luli se volvió etéreo mientras se mezclaba con el ambiente. Habiendo funcionado su técnica, incluso la sensación opresiva que apretaba el pecho de Luli había desaparecido. Logró ver claramente la región alrededor. Había un gran árbol con talismanes colgando de sus ramas. Las cuerdas que ataban a los zombies estaban colgadas. Había innumerables agujeros en los cuerpos, y el árbol parecía succionar los nutrientes de ellos. Luli caminó hacia el árbol para revisar el talismán. Parecía ser un talismán del espíritu maligno de los 5 truenos. Las pinceladas recordaban exactamente la obra del viejo maestro. Se preguntó si la mansión tendría alguna conexión con él. No podía ser tanta coincidencia. Mordiéndose ligeramente el dedo, Luli murmuró: 5 truenos, espíritu dominador, suelen romperse con sangre. Tocó el árbol, ordenando: ¡libérate! El árbol en cuestión se disipó como humo. Afuera, el presidente hirió el celular espiritual. La hora de la rata había acabado de pasar. Ahora era la hora del buey, cuando los espíritus malignos estaban más feroces. En ese momento, Fugi gritó al presidente: «Ma, encontramos en su celular». Había información sobre la propiedad. Esta villa fue construida en 2003, hace 19 años. Solía ser un cementerio. Hubo un incidente de miraje aquí antes, tratado por miembros de la administración anterior de la guilda. Fugi llevó la mano a la boca cuando descubrió un nombre mencionado en la información: Lee Seng-de. Para confirmar la información, el presidente Ma preguntó si mencionaban a Lee Seng-de y no a Maestro Seng-de. El presidente Ma, tras fumar más de 10 cigarros, seguía encontrando la situación extraña. La residencia había sido construida hace mucho tiempo, pero solo ahora algo había sucedido. Fugi terminó pensando en algo, a menos que alguien haya adulterado todo para usarnos en la investigación de Lee Seng-de. El presidente Ma elogió a Fugi por volverse más inteligente. En ese momento, un cuerpo sin cabeza avanzó por el terreno de la propiedad, saltando alto. Cayó ante Luli. Al mismo tiempo, otra persona lanzó algo contra él. La cabeza del hombre de gafas gritó desesperadamente al ser arrojada como una pelota de baloncesto. Luli agarró la cabeza del hombre, usando su poder de rayos al tocarla, haciéndolo desmayar, y al mismo tiempo reconectando la cabeza al cuerpo. El protagonista lo soltó en el suelo, dejando al otro miembro del equipo de Shalman en shock. Se preguntaba si eso era una alucinación, ya que su compañero había sido arreglado. El protagonista miró a esa agente con el ceño fruncido, cuestionando: ¿por qué estás bien? La agente se sorprendió al escuchar a Luli hablar, pensando que realmente estaba alucinando. No deberías estar en la sala de interrogatorio. El hombre salvado por Luli se levantó, rascándose la cabeza recién restaurada. «Ah, mi cabeza duele tanto». El protagonista observó a la única que había permanecido intacta, analizándola. «Oh, qué peculiar». La agente se sorprendió, además de asustada. Retrocede». A los ojos de Luli, el cuerpo de la agente parecía un fuego ardiente, un destino de puro fuego. Yang tenía esperanza de romper la puerta del miedo. Ahora, el protagonista le agarró la muñeca, advirtiendo que la tomaría prestada por un momento. El hombre de gafas se levantó apresuradamente, listo para pelear. «Luli, ¿nos estás amenazando?» La mirada de Luli se volvió aguda al ver que no cooperaban. El hombre quería saber exactamente qué haría él. Sosteniendo el puño de la agente, Luli la hirió ligeramente en la mano, y con la sangre que goteaba, la hizo escribir un talismán en el aire. Eso la dejó bastante indignada. «¿No podías hacerlo con el tuyo propio? ¿Prefieres sacrificar a un amigo, bastardo?» Sin embargo, Luli fue directa. «Espero que el tuyo funcione, pues la única oportunidad de salir de la puerta del miedo depende de eso». La pareja de agentes perdió completamente las esperanzas. Luli extendió 2 dedos hacia arriba que brillaban levemente con el poder de rayos. Cerrando los ojos, murmuró: «Esperemos que tu sangre funcione de verdad. Si lograremos destruir la puerta del miedo o no, todo se resume a esto». El protagonista extendió la mano hacia el talismán dibujado en el aire y conjuró: «Fuego doble hexagramal, quema».
La pareja de agentes sintió una poderosa energía de fuego encenderse. El fuego no parecía rojo, sino verde, lo que los sorprendió aún más. El agente de gafas murmuró: «Eso es fuego cósmico». Su compañera, aún sorprendida, preguntó: «¿Fuego cósmico? El fuego que quema solo lo maléfico, sin herir una sola hoja de hierba. ¿No dijiste que esa técnica estaba perdida?» Cuando una gran residencia apareció ante ellos, eso demostró que el fuego se había encendido con éxito. Preparándose para entrar en la casa oscura, Luli alertó a la pareja: «Detrás de él, no baje la guardia. Esta mansión parece estar viva. Una vez que entren, hay la posibilidad de que nunca salgan». La agente se desesperó al escucharlo. «¿Qué vamos a hacer? La capitana Xiaoman ya está dentro». Luli le dio la respuesta: «Solo podrían saber cuando entraran y verificaran por sí mismos». Antes de que entraran adecuadamente en la mansión, Luli les permitió elegir entre dos opciones: o se quedan aquí y no se mueven, sin importar lo que vean o escuchen, o vienen conmigo para descubrir la verdad. Por supuesto, también les advirtió de antemano: «Estamos en la hora del toro cuando esta cosa es más feroz. No podré protegerlos adecuadamente». Los agentes se miraron entre sí, y el hombre de gafas se encogió de hombros, mostrando que no había una opción mejor. Luli terminó entrando en la mansión, dejando a los dos atrás, desesperando a la mujer. Espera por mí. No dije que no iría contigo». Dentro de la residencia, pilares de madera estaban cayendo. Xiaoman estaba en medio de una feroz batalla. Una cabeza gigante como un globo aparecía detrás del techo. Sus cabellos se extendieron hasta la ocultista, enredándose en su cuello. La criatura intentó jalar a Xiaoman, que aferró sus pies al suelo, sin dejarse llevar. Por el contrario, ella tiró de la criatura por sus propios cabellos. Al girar aquella cabeza misteriosa, Xiaoman hizo que se acercara, preparando un poderoso puñetazo. Concentró toda su fuerza en el ataque, estallando a la criatura como un globo de fiesta. Con una sonrisa detrás de la mano que usó para golpear, Xiaoman murmuró: «¿Cuál era ese dicho? Todo miedo nace de la insuficiencia de poder de fuego». Así, Xiaoman se sentó sobre los pilares caídos y provocó a quienquiera que estuviera enviando monstruos para atacarla. Sigue, la gran hermana es invencible. Da lo mejor de ti. Zombies de piel agrietada caminaban por el salón de la mansión. Así, Tal, la alemana que los esperaba, los encaró. Han vuelto por más». Pero no había solo un enemigo, sino al menos una docena de ellos. Xiaoman se levantó y atacó al primero de los zombies con una patada alta. El ser, controlado por las técnicas de marioneta, fue lanzado contra uno de los pilares de madera de la mansión, golpeándolo sin resistencia. Xiaoman puso las manos en el suelo y levantó las piernas, girando el cuerpo como un ciclón para que sus golpes alcanzaran a cada uno de los monstruos que intentaban acercarse. Tan pronto como desató una lluvia de ataques, retrocedió. Sin embargo, se sorprendió. Los zombies que había derribado se estaban levantando mientras se regeneraban ante lo que más parecía una trampa. Sean arremetió nuevamente. Sin embargo, en el último segundo, antes de asestar un golpe a uno de los enemigos, se dio cuenta del peligro. Girando L, cuerpo en el aire, esquivó dos ataques cortantes que surgieron en su dirección. Ella rechinó los dientes irritada al ver que la batalla sería más difícil de lo que había imaginado. Uno de los títeres había usado la boca esquelética de uno de ellos. La energía rebosaba levemente mientras Xiaoman permanecía quieta por un instante. Más y más zombies se erguían, aquellos que creía haber derrotado. Fue entonces cuando, rodeada, se dio cuenta de que cuanto más golpeaba a los títeres humanos, más fuertes se volvían. Lo que más la dejaba en shock era intentar entender cómo los espíritus fallecidos poseían ki. Loxin se quitó la máscara, comentando con desdén: «Oh, nuestro querido Luli, realmente no me decepcionas». Al lado de ella, un hombre mayor sostenía unos binoculares y observaba la batalla mientras respondía: «Realmente no esperabas que algunos novatos rompieran la formación, ¿verdad? Claro, probablemente perecerán tan pronto como lleguen a la puerta del fin». Sin embargo, esto animaba a Loxin. «¿No es perfecto? Si Luli es eliminado, el resultado de mi plan será un éxito. Si sobreviviera, nos ayudaría a atravesar la formación y obtendremos lo que necesitamos. Son dos aves con una sola piedra». El hombre a su lado, sin embargo, advirtió que no subestimaran a las autoridades. Parecían haber notado algo y estaban cercando toda el área. El hombre le pasó los binoculares a Lucia, quien los utilizó, aunque estaba confiada de que no necesitaban preocuparse. Cuando encuentren la salida, probablemente, ya será demasiado tarde. Con los binoculares, podía ver a todo el equipo de la guilda liderado por el presidente Ma. La pareja estaba lo suficientemente lejos, en la azotea de un edificio a la distancia. Dentro de la mansión maldita, Xiaoman continuaba luchando contra los títeres fortalecidos. Uno de sus ojos brilló con un plata intenso, permitiéndole ver los puntos frágiles de cada enemigo. Los poderosos golpes de Xiaoman hicieron que aparecieran agujeros en los zombies, que se desmoronaban como castillos de arena. Tras luchar tanto tiempo, creyó ya tener una idea de lo que realmente estaba sucediendo. «Creo que entendí. Su ki está absorbiendo y convirtiendo la fuerza de mis golpes». Justo cuando
comenzaba a recuperar el ritmo, los títeres zombies avanzaron nuevamente hacia ella. Una sombra saltó por la ventana. Era Luli, corriendo para salvarla. ¡Rápido, esquiva! En los ojos de Luli, los peces gemelos surgieron internamente. Él solicitó: «Sigue el viento, Chun». El pez blanco cayó dentro del diagrama cosmológico, convirtiéndose en poder para Luli. Un brillo surgió en sus ojos, así como una energía que lo envolvía. De su boca, el encantamiento resonó. El noble hombre cumple sus órdenes. Shaman se sorprendió al ver a Luli, sin entender por qué estaba allí. El protagonista no respondió, pero atacó a cada uno de los títeres humanos. Sus manos se habían vuelto tan afiladas como cuchillas. Cada golpe que ejecutaba llevaba una energía capaz de destruir a los enemigos. Cruzando los brazos, Xiaoman lo elogió. «No está mal, no está mal. Eres un poco más fuerte que yo». Aún se contuvo para no menospreciarse demasiado. Sin embargo, lo advirtió que no celebrara aún. Los monstruos que él había destruido estaban regenerándose. El polvo y las cenizas en las que habían sido transformados se reunían, reconstruyendo sus cuerpos. A Luli no le importaban tanto. Son solo algunos espíritus malignos aferrados al plano mundano. «Déjalos conmigo». Estaba preocupado por quedarse sin combustible para sus poderes. Y ahí venía una entrega especial. Internamente se regocijó. «Pequeñitos, den lo mejor de ustedes. Si van a comer o no depende de su rendimiento». Los peces gemelos comenzaron a moverse. Luli extendió la mano, y el pez negro fue quien atacó esta vez. Su energía cayó sobre los muñecos, transformándolos en materia oscura y destruyéndolos de forma definitiva. La pareja de agentes del equipo de Xiaoman acababa de entrar en la mansión y quedó impresionada con la velocidad con la que Luli eliminó a los enemigos. Xiaoman, sin embargo, no encontraba eso normal. «Qué extraño. ¿Estás escondiendo algún otro tesoro? Porque no pude sentir tu chi hace un momento». El protagonista negó, explicando solo que ya había nacido así. Xiaoman no comentó más sobre eso. Su equipo había corrido en su dirección, preocupado por su seguridad. Mientras tanto, Luli recibía de vuelta a sus peces. Estaban bastante exigentes en cuanto a comida últimamente. La pareja que pertenecía al equipo de Xiaoman miró al protagonista con sorpresa. «Este tipo parece ser aún más fuerte que la capitana». Tal fue que la propia Xiaoman terminó escuchando y, frustrada, ordenó: «Ustedes dos, callen la boca». Luli guardó silencio y observó al trío que lo acompañaba. Después de un segundo de pausa, pidió que retrocedieran al menos 10 metros. La subordinada de Xiaoman no le gustó ser ordenada de esa manera. Luli, ¿qué quiere decir eso? ¿Nos desprecias tanto así? ¿Estamos interfiriendo en tu estilo o algo así?» El protagonista pidió que no lo malinterpretaran. «Solo no quiero que se lastimen con lo que va a suceder». En el siguiente momento, levantó el puño mientras se agachaba. El golpe de Luli cayó en dirección al suelo, y como una fuente, una poderosa energía oscura surgió como un gigantesco chorro. Las sombras alcanzaban incluso el techo de la mansión, formando un pilar de ki maligno. El compañero de Xiaoman miró aquello, boquiabierto. Casi le caen los anteojos del susto. ¿Qué es eso? La propia Xiaoman, siendo la más experimentada, nunca había sentido una energía maligna tan intensa. Fuera de la propiedad, el presidente Ma vio la energía misteriosa del área desaparecer, y en su lugar, la mansión resurgir con la torre de ki maligno sobrepasando sus límites. Un pequeño lobo de energía blanca apareció en su hombro mientras tomaba una decisión entre las caladas de su cigarrillo. «Parece que necesitamos reevaluar a este chico, Luli, si es o no discípulo del maestro Zhengde. ¿No estás de acuerdo, inmortal?» Dentro de la mansión, Luli miraba algo que había surgido en el centro del salón cuando la energía maligna fue controlada. Lejos de allí, Luoqing jugaba con una ciempiés. Riéndose al ver lo que sucedía a lo lejos, miró al hombre que la acompañaba comentando: «Encontramos el objeto que queríamos. Parece que ha llegado la hora de hacer nuestra entrada». Un destello dorado apareció en el ojo del hombre de barba y rostro arrugado. Él podía ver algo. No esperaba que ese pequeño bastardo realmente tuviera algunos buenos movimientos. «Deja el resto para mí». Lo que Luli había encontrado, enterrado en el centro de la mansión, era un gran ataúd de piedra atado con cadenas y pintado con un símbolo místico. Ese era el ataúd de supresión Jin. La mujer se aferraba al espectro que suplicaba que alguien lo salvara. Luli observaba la escena con extrañeza. La entidad femenina drenaba la energía del fantasma, deleitándose con el joven que no podía escapar. Luli finalmente la interrumpió, pero ella no entendió su advertencia. «Oh, joven, ¿quieres unirte también?» El protagonista la ignoró, acusando: «Eres tú quien está reuniendo toda esa energía maliciosa». La mujer sonrió al escuchar la acusación, haciéndose la inocente. «Vas a partir mi corazón con esas palabras. Solo soy una mujer frágil y débil. ¿Sabías?» Luli se burló de su comentario. «¿Mujer frágil? Ni siquiera la piel más fina puede ocultar ese hedor podrido que emanas». Sus ojos mostraron una intensa locura al oírlo. «No te saldrás con la tuya». Un talismán dorado apareció en las manos de la mujer, que entonó un encantamiento: claridad celestial, espíritu terrenal,
soldados y generales. ¡Atiendan a mi comando! Los espectros presentes en el callejón comenzaron a moverse, obedeciendo su orden. Gigantescos fantasmas se acercaron y, a su mando, atacaron a Luli. La mirada del protagonista se volvió aguda al encararla. Tomando una pequeña flor, la redujo a migajas. Ya que tanto quieres entregarte a mí, la usaré para probar mis nuevas artes. El trueno en el cielo, en modo de gran vigor, se transformó en un tornado de energía, tragándose completamente a los fantasmas. La Tintasia, invocadora de espíritus, se quedó con la boca abierta al ver las artes de trueno. Sus espectros estaban siendo consumidos uno a uno, convirtiéndose en alimento para ese poder. El joven espectro, que originalmente era el objetivo final de esa mujer, observó la escena con sorpresa. Excepto él, todos se habían convertido en polvo cósmico. La portadora de poderes logró escapar, saltando a uno de los techos, mientras maldecía. Sus ojos cayeron sobre Luli, su interés por él creciendo. Parece que encontré algo interesante. Apenas puedo contenerme. Huyendo, se despidió, dejando un mensaje. Hermanito, intenta seguir vivo. Te guardaré para más tarde para que podamos jugar. Ignorándola, Luli encaró al joven espíritu que intentó retroceder. Por favor, no te acerques. Juro que no he lastimado a nadie. Con el ceño fruncido, Luli cuestionó por qué el joven estaba asustado. ¿Te parezco un chico malo? El joven se quedó confundido con la pregunta. Luli no iba a discutir con un niño y cambió de tema. Tú eres... jaja, ¿verdad? Estoy aquí porque tu madre te extraña mucho. El joven, melancólicamente, bajó la cabeza, en desacuerdo. No, a ella no le importa, ni a mi padre. Desde que ella quedó embarazada de mi hermanito, dejaron de preocuparse por mí. Esa noche me fui, pensando que vendrían a buscarme, pero esperé y esperé tanto tiempo. Luli se agachó para hablar con el chico, preguntándole si recordaba lo que había pasado cuando salió de casa. No recordaba mucho, todo está borroso. Creo que esperé afuera durante mucho tiempo. Eventualmente, quise volver a casa escondido, solo para ver cómo estaban, pero no podía encontrar el camino de regreso, por más que intentara. Y entonces, eso sucedió. Él podía recordar el coche que lo atropelló y preguntó, con tristeza y duda, «Hermano, ¿realmente no estoy más vivo?» Luli lo aconsejó con tranquilidad. «No tengas miedo, no estás solo. Incluso con un nuevo hermano, siempre serás el mayor tesoro de tu madre». Luli sacó de su bolsillo una foto y se la mostró al joven espectro. «Tu hermanito nació esta tarde. Tu madre realmente cree que eres tú volviendo a ella. Por eso, le dio tu nombre». El joven se sorprendió al oírlo. Eso significaba que su madre nunca lo había abandonado. Luli continuó revelando que la madre del joven decía que su hermanito era tan lindo como él. El joven extendió la mano hacia la foto, conteniendo fuertes emociones. Le agradeció a Luli. «Gracias por decirme todo esto, hermano. He encontrado la respuesta que buscaba». El protagonista preguntó si no quería ver a su madre y a su padre una vez más. Sin embargo, jaja, no quería asustarlos. No quería perturbar su nueva vida. Luli suspiró, conmovido por la decisión del joven, siempre poniendo a los demás antes que a sí mismo. Sin embargo, el protagonista no había dicho toda la verdad. El conductor de esa noche, ebrio, era en 1900 y realidad el padrastro del niño. Solo que, para mantener a su esposa embarazada tranquila, incluso transfirió una gran suma a la familia de ella, cubriendo la investigación. Levantándose y ocultando el resto del asunto, el protagonista instruyó: «Si pierdes los 7 primeros, la reencarnación se vuelve difícil. Te llevaré de vuelta al templo. Por ahora, podré darte un adiós adecuado durante el Festival del Rey Min el próximo año. Ser joven no significa que sea estúpido. Los niños entienden perfectamente bien la complejidad que es la vida de los adultos». Al decir que su memoria estaba borrosa, simplemente no quería recordar. Luli extendió la mano que sostenía un pequeño pote de barro. El joven cerró los ojos y su energía espectral comenzó a ser absorbida dentro de él. Colocando la tapa en el recipiente, Luli concluyó la misión. El joven, para asegurar la futura felicidad de su madre, no tuvo más remedio que forzarse a sí mismo. Al irse de aquel mundo, mirando al cielo, Luli se dio cuenta de que el día estaba llegando. Aún así, había alguien que nunca volvería a ver el sol. El protagonista fue a un templo. Allí, colocó el pote sellado en una de las estanterías, encendiendo un incienso y quemando un talismán. Terminó el ritual, dejando que los inciensos ardieran frente a decenas de recipientes. El celular de Luli, que tenía como foto de portada a él y su maestro, vibró. Wang Xiangli le había enviado un mensaje. Wang Xiangli lo felicitó por haber concluido la misión rápidamente y lo invitó a beber juntos. Luli no llegó a responder, pues alguien estaba llamando a la gran puerta. Al escuchar el sonido de la puerta, Luli respondió apresuradamente: «Ya voy, ya voy». Al abrir los portones, se disculpó de inmediato, advirtiendo que no aceptaban turistas en el templo. Sus palabras fueron interrumpidas cuando la joven, completamente cubierta por un sombrero, una máscara y ropa suelta, sonrió. «Jejejeje, mírame de cerca. Adivina quién soy». En un edificio abandonado, el joven que controlaba zombies, que luchó contra Luli, le avisó a una persona: «Traje las cosas que querías. Ahora déjame ver a nuestro Da Rey». Había una vela encendida en la mesa, donde diversas cuerdas con talismanes ataban a una criatura en el techo. La mujer que se enfrentó a Luli en el callejón lo recibió con una sonrisa. No está aquí». Irritado, el joven miró al hombre atado con las cuerdas, cuestionando: «¿Cómo aún podemos tratar a nuestro Da Rey así?». La mujer sonrió una vez más al oír el nombre, corrigiendo:
Hermanito, la manera en que cortejas a la muerte es realmente fascinante. Eres la primera persona que se atreve a transformar un muñeco humano en una mascota. El muñeco que tienes frente a ti no es un juguete aburrido e inútil. Si no quieres que tu aldea se convierta en una verdadera ciudad fantasma, es mejor que seas un buen niño y obedezcas a la hermana mayor. Al otro lado de la mesa, donde estaba la mujer, también había otro fantasma. El joven suspiró aceptando, pero recordó: dijiste que solo querías tomarlo prestado. Necesitas darme un plazo específico, ¿cierto? La mujer asintió, pero pidió que primero le entregara las mercancías. El joven tenía algunas cosas. Muy bien, estas son las niñas espirituales que utilicé. He absorbido toda su maldad. Si podrás usarlas para rastrearlo, dependerá de tu habilidad. Aceptando las mercancías, ella le ordenó que se fuera. El joven no se iría con las manos vacías. Sin embargo, hermana, incluso si no vas a liberar al Dar Rey, aún me vas a pagar, ¿cierto? Necesito esto para cargar más créditos en mi juego. La mirada de la mujer brilló con un leve dorado cuando se acercó al joven. ¿Por qué no juegas conmigo en lugar de con videojuegos? Sorprendido por la propuesta, él le dijo que no se echara atrás. Dejando de lado la provocación, ella tomó la bolsa que él sostenía y le recordó: el acuerdo era Luli a cambio de su del rey. No es mi culpa que no pudiste entregármelo. Indignado, el joven recordó que nunca habían dicho que Luli era inmune a lo malicioso. Al menos pidió que ella le diera algo, aunque solo fuera lo suficiente para gastos médicos. Sin embargo, ella lo culpó. Eres simplemente incompetente. Es como un hombre que no puede rendir y culpa a su esposa por haber encontrado un amante. Mientras el joven se sonrojaba por seguir suplicando por algo, ella le pidió que le diera 2 días más. Ella lo echó, ya que su principal espectro se estaba acercando. Si no te vas ahora, la hermana no podrá resistir la tentación de devorarte. Al ver el espectro acercándose a él, el joven se dio la vuelta precipitadamente, recordando: 2 días es una promesa. El acuerdo fue hecho. Se marchó. En ese momento, la mujer sintió la presencia de alguien. El viejo Feng. Ese mocoso ya no servía para nada. ¿Por qué no lo matamos de una vez? El viejo pidió que ella fuera paciente, ya que su valor vivo era mucho mayor. Mirando al maestro de cabellos blancos, atado con cuerdas, el viejo Feng preguntó si ella sabía cuál era el punto más fuerte de la maldición del mundo. Él mismo respondió: la maldición más fuerte son las emociones. Como dice el dicho, las montañas permanecen, pero las aguas fluyen. Reencontrarnos en un estado tan miserable es verdaderamente la voluntad del cielo. Al ser cuestionado por su compañera sobre qué harían respecto a Luli, el viejo Feng respondió: una sola piedra lanzada al agua ya ha agitado un lago lleno de ondulaciones. Es muy pronto para hacer nuestro movimiento en el tablero. En la época de Luli, Taocha Alman se sentó con él a la mesa. No esperabas verme tan pronto, ¿verdad? Feliz, emocionado, él le preguntó cómo lo había encontrado. Mirando a su alrededor, rodeados de árboles, ella escondió sus armas secretas y preguntó: ¿viviendo solo en este gran templo de Wista, no te sientes solitario? Luli no le iba a responder y le pidió que dijera rápidamente lo que quería. Xiaoman sonrió torpemente. Ja, 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 ja. Mira, tratándome como a una extraña. Vi tu lucha con esa bruja de la luna, Xing. Ese tu golpe del trueno fue increíble. La derribaste en un instante. Luli le pidió que fuera directa y preguntó qué estaba tratando de decir. Desviando la mirada, Xiaoman hizo una propuesta. Tú y yo hemos pasado por dificultades juntos, ¿verdad? Entonces puedes llevarme a ver a nuestro maestro. El chino protagonista se quedó confundido al escucharla hablar sobre un maestro en común. Taocha humana insistía bastante. Ah, vamos. Somos hermanos de armas que sobrevivieron a la calamidad juntos, ¿no? No deberías esconder nada de un hermano, ¿verdad? No seas tan mezquino. Muestra toda la herencia que nuestro maestro dejó atrás. ¿Sabes? Notas manuscritas, historias de amor secretas. Cuéntalo todo. Luli le ordenó que dejara de hablar tonterías. Si quieres convertirte en una discípula, solo dilo, no es necesario andar con rodeos. Aún así, estaba preocupada. Bueno, nuestro maestro no está cerca. No es porque no me digas qué tipo de poderes divinos poseía nuestro maestro. El protagonista sentía que la institución llamada Guilda aún sospechaba de la identidad de su maestro. En respuesta, preguntó qué sabían sobre el llamado Perfecto Sende, como si ese fuera un asunto simple. Xiaoman comentó: ah, lo sé muy bien. Se rumorea que era pateado por todos los que encontraba, marchitaba todas las flores que veía y pinchaba todos los neumáticos que pasaban por él. Luli casi puso los ojos en blanco, preguntándose si acaso estaba haciendo comedia stand-up. ¿No puedes ser un poco más seria por un segundo? Luli hizo varias preguntas sobre la persona llamada Jane. ¿Cuál era su verdadero nombre? Si tenían una foto o qué arte cultivaba. Cualquier rasgo que lo definiera. Quería cualquier cosa para poder hacer una comparación. Xiaoman trataba al Perfecto Sende como un ídolo. No te olvides de mí, ni siquiera el presidente Matt tiene autorización de seguridad para acceder a sus archivos. ¿Por qué crees que vine hasta aquí para encontrarte? Apuntando a su cabeza, Luli hizo una sugerencia. ¿Por qué no te vas al otro lado a preguntarle en persona? En ese momento, el teléfono de Xiaoman recibió una llamada. Su compañero gritaba, casi lastimándole los oídos. Tal, Xiaoman, ¿dónde estás?
Desapareciste de nuevo. Alejando el teléfono de su oído, ella respondió que estaba en una cita, pero alguien golpeó la puerta del templo, y Luli se levantó para descubrir quién era. Shalman continuó en la llamada cuestionando por qué su compañero estaba siendo tan grosero. Estaba bastante irritado, y fue directo al grano. ¡Corta eso! ¿Dónde estás? Tenemos una misión urgente. La voz que salía del teléfono de Shalman se pronunció frente a la puerta de Luli. Cuando la abrió, su compañero pudo verla detrás de Luli y exclamó: ¡Tal, Xiaoman! Arriesgué mi bonificación de fin de año para encubrir tu desaparición y tú andas coqueteando con el sospechoso. ¿Realmente no tienes vergüenza? Xiaoman suspiró, preguntando sobre qué sospechoso estaba hablando. Frunciendo el ceño, él le recordó: el churrú del grupo Chu tuvo toda su familia diezmada hace unas 24 horas, y basándonos en la información que hemos recibido, Luli es la principal sospechosa. No le importó pasar la información a Luli también. La causa fue altamente irregular, clasificándola como un caso especial. Por eso es que la policía regular transfirió la jurisdicción a nosotros. El protagonista se sorprendió bastante. No esperaba el giro. Como ambos estaban allí ahorrando tiempo, el miembro de la guilda pidió que los siguieran hasta el coche para irse. Cuando se detuvieron en un semáforo, pudieron conversar. La situación estaba complicada. Había una grabación de voz adjunta dejada por la víctima poco antes de su final. Mencionaba explícitamente a Luli. Algunas fotos de zombies fueron distribuidas a Luli. Véalo por ti mismo. Te llevamos a la escena del crimen para la identificación. Ahora, si no supiéramos con certeza que estabas ocupado causando confusión en Fangua Rótero anoche, no estaríamos pidiendo esto amablemente. El hombre le recordó a Luli sobre el monstruo que derrotó en la propiedad Chu hace algunos días. Ese era el único heredero de la familia Chu, el segundo joven maestro Chu. En el asiento delantero, Xiaoman preguntó, confundida: ¿segundo joven maestro Chu? Hijo único. Entonces, ¿por qué llamarlo segundo? ¿No debería ser el primero o el mayor? Su compañero no entendía por qué no podía concentrarse seriamente. Revolviendo los ojos, fue directo al grano. La cuestión principal es: ¿cuál es la conexión entre este segundo joven maestro y los ataques? ¿Cómo se involucró la familia Shu con Feng y Usai en primer lugar? ¿Y por qué hicieron todo lo posible para arrastrar a Luli a esto? Tal Xiaoman no sabía la respuesta, así que le pidió que se lo explicara. La dificultad de Xiaoman para entender las cosas era tan grande que parecía que todos en el coche estaban perdiendo materia cerebral. Cuando el coche llegó a la propiedad de la familia Chu, lo que encontraron fue una espesa sombra cubriendo toda la región. Luli salió del coche y encaró la propiedad con su mirada. No había ni un solo espacio en toda la residencia donde la energía oscura dejara de estar. El zombi del jefe Chu se llevaba las manos a la cabeza locamente mientras se la arrancaba, cayendo al suelo. La empleada que había visto tal escena mientras estaba escondida terminó sintiendo la aura de una presencia oscura detrás de ella, pero, debido al miedo, no pudo mirar hacia atrás. Aquella figura reía al darse cuenta de que había dejado a alguien vivo y, en medio de los gritos desesperados, terminó desmayándose al ser atacada. Ahora, horas después, la empleada traumatizada contaba su historia a los investigadores, fumando un cigarrillo. Uno de ellos cuestionó a los otros. Están diciendo que el resto del cuerpo de Churru aún no ha sido encontrado. La información fue confirmada al presidente Ma. Incluso contratamos a la unidad de perros rastreadores, pero estamos con las manos vacías. Ante el despreocupado joven presidente, el equipo afirmó que la víctima era un famoso empresario local. Después de todo, las consecuencias de esto serían enormes. Ante tal dolor de cabeza, terminó preguntando: por cierto, ¿dónde está Luli ahora? Así fue como, al mencionar su nombre, Luli y los demás llegaron. Fugi saludó al presidente Ma, acercándose con energía. Al otro lado, el presidente continuó fumando su cigarrillo, observando a ese joven que veía por primera vez. Luli no sabía si solo estaba imaginando cosas, pero en el momento en que llegó, comenzó a sentir que también estaba siendo observado. Había un indescriptible sentimiento de agonía. Dejando eso de lado, abrió el ojo y fue a echar un vistazo a la residencia, pero por alguna razón sintió que había algo. Tornando su visión nublada, el presidente se rascó la cabeza preguntando a sus subordinados si el joven era Luli. Además de confirmar, el hombre de gafas preguntó qué debían hacer a continuación. La respuesta fue clara: depende del rendimiento de nuestro joven amigo. Llamó a Luli, acercándose a él. Creo que todo ha sido explicado en su camino hasta aquí, ¿verdad? Al ver al joven sentir, lideró el camino. Vamos caminando entonces. Se detuvo por un momento y también llamó a Xiaoman. Ven también, pero recuerda, en cuanto entremos en la escena del crimen, mantén la boca cerrada, no interrumpas. El joven asintió. Claro, hermano Ma. No te preocupes. Todos siguieron al presidente Ma, incluyendo a Luli y Fugi. Pronto, los cuatro entraron en la residencia donde la empleada daba su declaración. En cuanto vio a Luli, la empleada comenzó a tartamudear. Se levantó en desesperación, señalándolo. ¡Fue él! ¡Fue él! El protagonista se señaló a sí mismo, dudoso. Ella continuaba gritando. ¡No hay ningún error! ¡Fue él! ¡Fue él quien vi anoche! Uno de los investigadores trató de calmar a la empleada, asegurándole que no necesitaba preocuparse. Ningún criminal se le acercaría. Sintiéndose con un fuerte dolor de cabeza por el caso, el presidente Ma ordenó a Xiaoman que llevara al joven de regreso a la guilda para que no se involucrara con el resto de la situación. Mientras salían juntos, Xiaoman aprovechó para provocarle a Luli. El presidente Ma se quedó atrás con Fugi. Observaron la
situación y el colaborador preguntó, ¿todavía necesitamos interrogar a Luli? Con una mirada inquieta, el presidente Ma preguntó si no le parecía un poco extraño el incidente ocurrido en el resort de verano hace unos días y ahora las conexiones en este caso. Todo apunta hacia él. Ahora que el presidente mencionó el caso, Fugi comenzó a tener un fuerte presentimiento, pero no pudo ponerlo en palabras. ¿Qué fue lo que hizo el propio líder? Estás queriendo decir que todo parece una conspiración, ¿verdad? Fuji asintió. Era como una trampa que alguien había creado deliberadamente. Ya sobre Luli, si realmente no tenía conexiones con el perfecto Gengde, había la duda de por qué la maldición del sello del hombre muñeco del viejo Feng no había funcionado. Ante las insinuaciones planteadas por Fugi, el presidente Ma fumó un poco más. No investigó más la casa, sino que se fue, casi dejando a Fugi atrás. En una furgoneta oscura, un hombre de cabello blanco advertía, el pez mordió el anzuelo. La persona del otro lado preguntó si estaba seguro de que Luli era el niño que Gende había sacado de las ruinas hace mucho tiempo. En respuesta, el hombre cuyo disfraz era exactamente igual al del joven, sonrió sin decir nada. Pronto lo descubriremos. No hay otros jóvenes tan capaces como para hacer que el viejo Feng coma tierra como lo hizo en una casa abandonada. El viejo Feng veía pasar las horas. En un comunicador sucio, se podían escuchar varias voces. El punto A está limpio, el punto B está limpio, pero ¿y el punto C? Responde. Punto C. En la escalera que llevaba al punto C, un rastro rojo goteaba por los escalones. Un joven de cabello blanco y ojos llenos de oscuridad era la fuente de la mancha en la alfombra. Era arrastrado por el suelo por un hombre de traje igualmente sucio. El hombre sin cabeza lanzó al joven al suelo, junto a otros cuerpos. En el comunicador, una voz apresurada pedía, «Xiaomi, Xiaomi, responde». El dispositivo fue aplastado por el zombi del jefe churro. Varios agentes bajaron de una furgoneta, dándose cuenta de que había algo mal con Xiaomi. Corrieron hacia la residencia, dejando atrás a una persona que había contratado la base. Sin embargo, tan pronto como entraron en la propiedad, sintieron que había algo mucho más mal de lo que imaginaban. El líder del equipo levantó la mano, ordenando que no avanzaran apresuradamente, y pidió que alguien trajera un reloj de arena. La energía oscura en el área, sin embargo, había hecho que el mecanismo del reloj de arena dejara de funcionar, desesperando al grupo. Mientras tanto, en un salón de un gran edificio moderno, había una sala de interrogatorios. Un hombre, acompañado por dos guardias, cuestionó a Luli. Dices ser inocente, pero ¿por qué todas las evidencias apuntan hacia ti? Habiendo sido interrogado por más de 3 horas y ya habiendo dicho todo lo que podía, Luli advirtió, si quieres que tus familiares sobrevivan, es mejor que te alejes de esa aldea, especialmente después de la medianoche. El líder de los investigadores sonrió con ligera arrogancia. Ni siquiera sabes lo que hace nuestra guilda. Las prisiones están llenas de individuos ocultos y rebeldes como tú, amenazándonos. ¿Crees que nos asustamos tan fácilmente? Su mirada se volvió aguda cuando preguntó. Estamos tratando de ayudarte. Dijiste que la aldea era una trampa preparada para ti. ¿Tienes alguna prueba? El joven respondió con una sola palabra. Instinto. Al ver las grabaciones, el presidente Ma dio un veredicto sobre Luli. Este joven tiene nervios de acero. Realmente está solo en la secundaria. Cualquiera estaría de rodillas al enfrentarnos y, sin embargo, está extremadamente tranquilo en medio de su refrigerio. Fuji, preocupado, advirtió que no era hora de bromas. ¿Cómo debería explicarle esto a Xiaoman? El presidente Ma no se preocupaba por cómo Fuji lo haría. Si tienes tiempo para quejarte, también tienes tiempo para inventar una excusa. Fuji estaba desesperado, ya que la responsabilidad recaería sobre él. De repente, un subordinado entró en la sala del maestro de la guilda. «Maestro Ma, malas noticias. Algo ha sucedido en la aldea». Fuji maldijo el hecho de que Luli realmente había previsto que algo sucedería mientras ellos no hacían nada. El maestro Ma salió de la sala, ordenando que Fuji detuviera el interrogatorio y llevara a Luli ante él. Dentro del área donde dominaba la energía oscura, Xiaoman se recogió el cabello para facilitar el movimiento y ordenó a los demás a su alrededor. «Manténganse cerca de mí, no se queden atrás». Todos obedecieron. Siguiendo a los subordinados, cerca de ella, sentían que la niebla se estaba espesorando cada vez más con el paso del tiempo. De repente, una silueta apareció en las sombras, corriendo furtivamente. Sin embargo, Xiaoman la anotó y corrió detrás de ella. Terminaron alejándose de los compañeros, dejándolos atrás. Ellos también querían seguir la figura misteriosa, pero alguien levantó la mano, impidiéndolos. Una de las subordinadas quería insistir, pero otra le recordó, «No podemos preocuparnos por eso ahora». La pareja que se quedó atrás miró hacia arriba, viendo un símbolo sobre el portón de entrada, el símbolo del miedo. El subordinado de gafas tenía una noción de lo que eso significaba. Era uno de los 3 portales maliciosos de Kimem Dum Dia, el portal del miedo. La otra compañera se preocupó por Xiaoma, pero el primero tenía confianza en que ella sabía cuidarse. Mirando nuevamente la brújula, vio que el campo magnético de la zona estaba completamente caótico. Para mantener las cosas lo más estables posible, necesitaban controlar la respiración y hablar lo menos posible. La niebla blanca era un ki maligno común en la escuela de hechicería. Inhalarla en exceso causaba alucinaciones. Por
Por eso, el hombre de gafas recordó: tenemos un máximo de 5 minutos. Necesitamos encontrar una salida. En ese momento su compañera se quejó irritadamente. ¿Estás loco? ¿Por qué estás poniendo la mano en mi pierna? Oh. El hombre de gafas la insultó de vuelta. ¡Maldita! Tú eres la que está haciendo esto conmigo. Lo que no veían era que algunas vides estaban creciendo, enredándose en sus piernas. Cuando se dieron cuenta de que las vides se estaban atando a ellos, finalmente comenzaron a actuar. La joven vestida con un abrigo marrón extendió una de las manos, invocando un encantamiento. Con la otra, dijo: decreto ancestral, pájaro rojo, lidera, mantra de la verdadera llama, quema. Un fuego luminoso surgió, atacando las vides que atrapaban a los dos, logrando liberarse de las ataduras. La gente se sintió aliviada. Solo había sido una falsa alarma. No había nada que realmente pudiera perjudicarlos. Sin embargo, en cuanto ella miró al lado, él gritó desesperadamente: ¿por qué te estás sosteniendo la cabeza? El hombre de gafas sostenía su propia cabeza bajo el brazo, perfectamente bien, pero confundido. ¿De qué hablas? Al ver que su compañero estaba bien, incluso en esa situación, un alivio recorrió su cuerpo. Aún así, siendo afectado por el aura presente en el área, el hombre con la cabeza bajo el brazo alertó: necesitamos salir de aquí rápidamente. Nuestro tiempo se está agotando. Su compañera preguntó si acaso estaban viendo alucinaciones, pero fue corregida con irritación. ¿Alucinaciones? Nada. Estamos en el portal del miedo. ¿No entiendes? Si no rompemos esto en 2 horas, mi cabeza va a caer. Mientras tanto, Xiaoma continuaba su persecución. Ella corría tras una figura misteriosa, gritando con irritación: ¿estás jugando conmigo? Detente o te dejaré en pedazos. Tan pronto como ella le dio un puñetazo al hombre desconocido, él liberó un humo verde siniestro al ser lanzado lejos. Xiaoman caminó mientras extendía los dedos entumecidos, hablando con irritación. Quiero ver quién está detrás de todo este humo. Ella avanzó hacia una habitación, y tan pronto como sintió la presencia humana, cerró sus puertas, que fueron completamente selladas. El coche del presidente Ma aceleró hasta el lugar donde Xiaoman había sido apresada. Con su llegada, uno de los subordinados abrió la puerta para que él bajara y relató la información. Mientras caminaban, él dijo: hemos perdido contacto con ambos equipos. El capitán me ordenó quedarme atrás para contactar a la base. El presidente Ma preguntó dónde estaba Xiaoman, recordando que ella había llegado primero. El hombre que había quedado atrás avisó que, 5 minutos atrás, ella había liderado un equipo hacia el interior del lugar. Luli observó la niebla más allá de la puerta, quedándose en silencio. Antes de que todos pudieran detenerlo, él saltó por encima de las rejas, entrando en la propiedad. Irritados, se quejaron: te avisé hace mucho tiempo que no vinieras aquí, pero no me escuchaste. Para cuando terminen de crear un plan, todo lo que encontrarán serán solo cuerpos. Fuji intentó intervenir, pero el presidente Ma ordenó dejarlo actuar. Debería haber pensado en algo, si estaba dispuesto a ir. El presidente Ma estaba tranquilo. ¿Por qué apresurarse? Si algo sucede, yo tomaré la responsabilidad. Si no sale en 3 horas, nosotros entraremos. Luli, al entrar en el área interna, encontró las vides que crecían en su dirección, tal como él había pensado. La atmósfera en el lugar era mucho más opresiva que durante el día. Creando rayos, atacó las vides, pero pronto se dio cuenta de que sus golpes eran ineficaces, como si estuvieran siendo suprimidos. Las vides ni siquiera sufrieron daño, y se extendieron aún más en su dirección, esquivando los ataques afilados. Saltó hacia atrás, sin ser atrapado. Al ver el elemento siendo usado en el Palacio Zen, el protagonista se dio cuenta inmediatamente de que aquellas vides eran parte de una formación Kimen. La sorpresa era mayor de lo que él imaginaba. La puerta de la herida, la puerta de los 6 daños, enviada desde el Palacio Zen. Tu estrella es el tercer jade. La onda celestial pertenece a la madera. Movimiento es contrarrestado por el metal. Duele. Sin un talismán amarillo, Luli no podía conjurar fuego. Tampoco dominaba las artes del Metal Gang. La única alternativa era utilizar el pez doble para alterar su aura y fusionarse con el ambiente. Eso era algo que valía la pena intentar. Solo esperaba que el precio a pagar no fuera alto esta vez. Los peces gemelos del Yin Yang aparecieron, formando un gran hexagrama lleno de símbolos. El aire alrededor de Luli se volvió etéreo mientras se mezclaba con el ambiente. Habiendo funcionado su técnica, incluso la sensación opresiva que apretaba el pecho de Luli había desaparecido. Pudo ver claramente la región alrededor. Había un gran árbol con talismanes atados a sus ramas. Las cuerdas que amarraban a los zombies estaban colgando y había innumerables agujeros en los cuerpos. El árbol parecía absorber los nutrientes de ellos. Luli caminó hacia el árbol para verificar el talismán. Parecía ser un talismán del espíritu maligno de los 5 truenos. Ya las pinceladas recordaban exactamente la obra del viejo maestro. Se preguntó si la mansión tendría alguna conexión con él. No podía ser tanta coincidencia. Mordiendo levemente el dedo, Luli murmuró: 5 truenos. El espíritu dominante suele romper con sangre. Tocó el árbol ordenando: libérate. El árbol en cuestión se disipó como humo. Afuera, el presidente dañó el celular espiritualmente. La hora del ratón acababa de minto sin pasar. Ahora era la hora del buey, cuando los espíritus malignos estaban más feroces. En ese momento, Fugi gritó al presidente: ¡Ma! ¡Lo encontramos! En su celular había información sobre la propiedad. Esta aldea fue construida en
2003, hace 19 años, solía ser un cementerio. Hubo un incidente de miraje aquí antes, tratado por miembros de la administración anterior de la guilda. Fuki se llevó la mano a la boca al descubrir un nombre mencionado en la información, Lee Seng-de, para Minu Pauseng. Confirmar la información, el presidente Ma preguntó si mencionaban a Lee Gende, y no a los maestros Gende. El presidente Ma, después de fumar más de 10 cigarrillos, seguía pensando que la situación era extraña. La residencia había sido construida hace mucho tiempo, pero solo ahora algo había sucedido. Fuji terminó pensando en algo, a menos que alguien haya adulterado todo para usarnos en la investigación de Lee Gende. El presidente Ma elogió a Fugi por volverse más inteligente. En ese momento, y un cuerpo sin cabeza avanzó por el terreno de la propiedad, saltando alto. Cayó ante Luli. Al mismo tiempo, otra persona lanzó algo contra él. La cabeza del hombre de gafas gritó desesperadamente al ser arrojada como una pelota de baloncesto. Luli agarró la cabeza del hombre, usando su poder de rayos al tocarla, dejándolo desmayado y, al mismo tiempo, reconectando la cabeza al cuerpo. El protagonista lo soltó en el suelo, dejando al otro miembro del equipo de Shalman en shock. Ella se preguntaba si eso era una alucinación, ya que su compañero había sido reparado. El protagonista miró a esa agente con el ceño fruncido, cuestionando, ¿por qué estás bien? La agente se sorprendió al oír a Luli hablar, pensando que realmente estaba alucinando. No deberías estar en la sala de interrogatorio. El hombre salvado por Luli se levantó, rascándose la cabeza recién restaurada. Ah, me duele tanto la cabeza. El protagonista miró a la única que había permanecido intacta, analizándola. ¡Oh, qué peculiar! La agente se sorprendió, además de asustarse. Se dio la vuelta, a los ojos de Luli. El cuerpo de la agente parecía fuego ardiente, un destino de puro fuego. Yang tenía la esperanza de romper la puerta del miedo. Ahora, el protagonista agarró su muñeca, advirtiendo que la tomaría prestada por un momento. El hombre de gafas se levantó apresuradamente, listo para luchar. «Luli, ¿nos estás amenazando?» La mirada de Luli se volvió aguda al ver que no cooperaban. El hombre quería saber exactamente qué haría al sujetar el puño de la agente. Luli hizo una pequeña herida en su mano. Con la sangre que goteaba, la hizo escribir un talismán en el aire. Eso la dejó bastante indignada. ¿No podías hacer esto con el tuyo? ¿Prefieres sacrificar a un amigo tuyo, bastardo? Luli, sin embargo, fue directo. Espero que el tuyo funcione, ya que la única oportunidad de salir de la puerta del miedo depende de eso. La pareja de agentes había perdido completamente las esperanzas. Luli extendió 2 dedos hacia arriba, que brillaban levemente con el poder de rayos. Cerrando los ojos, murmuró, esperemos que tu sangre realmente funcione. Si logramos destruir la puerta del miedo o no, todo se reduce a esto. El protagonista extendió la mano hacia el talismán dibujado en el aire y conjuró, fuego doble rexagramalí, quema. La pareja de agentes sintió una poderosa energía de fuego encenderse. El fuego no parecía rojo, sino verde, lo que los sorprendió aún más. El agente de gafas murmuró, eso es fuego kármico. Su compañera, aún sorprendida, preguntó, ¿fuego kármico? El fuego que quema solo lo que es maléfico, sin dañar ni una sola hoja de hierba. ¿Acaso no dijiste que esta técnica estaba perdida? Cuando una gran residencia surgió ante ellos, eso demostró que el fuego había sido encendido con éxito. Preparándose para entrar en la casa oscura, Luli advirtió a la pareja, detrás de él, no bajen la guardia, esta mansión parece estar viva. En cuanto entren en ella, hay la posibilidad de que nunca más salgan. La agente se desesperó al escucharlo. ¿Qué haremos? La capitana Shellman ya está dentro. Luli le dio la respuesta. Solo podrían saber al entrar y verificar por sí mismos. Antes de entrar adecuadamente a la mansión, Luli les permitió elegir entre 2 opciones. O se quedan aquí sin moverse, no importa lo que vean o escuchen, o vienen conmigo a descubrir la verdad. Por supuesto, también les advirtió de antemano. Estamos en la hora del buey cuando esta cosa es más feroz. No podré protegerlos adecuadamente. Los agentes se miraron, y el hombre de gafas se encogió de hombros, mostrando que no había una mejor opción. Luli terminó entrando en la mansión, dejando a los 2 atrás. ¡Desesperando!, la mujer gritó. Espera por mí. No dije que no iría contigo. Dentro de la residencia, pilares de madera estaban cayendo. Xiaoman estaba en medio de una feroz batalla. Una cabeza gigante como un globo surgía detrás del techo. Su cabello se extendió hasta la ocultista, enrollándose en su cuello. La criatura intentó jalar a Xiaoman, quien mantuvo los pies en el suelo sin dejarse llevar. Al contrario, ella tiró de la criatura por su propio cabello. Al girar aquella cabeza misteriosa, Xiaoman la acercó, preparándose para un poderoso puñetazo. Concentró toda su fuerza en el ataque, estallando a la criatura como un globo de fiesta. Con una sonrisa detrás de la mano que usó para golpear, Xiaoman murmuró, ¿cuál es ese dicho? Todo miedo nace de la insuficiencia de poder de fuego. El tal Shalman se sentó sobre los pilares caídos y provocó a quien quiera que estuviera enviando monstruos para atacarla. Sigue, la gran hermana es invencible. Da lo mejor de ti. Zombies de piel agrietada caminaban por el salón de la mansión. El tal Shalman los encaró. ¡Han vuelto por más!
No había solo un enemigo, sino al menos una docena de ellos. Xiao Man se levantó y atacó al primero de los zombies con una patada alta. El ser, controlado por las técnicas de marioneta, fue lanzado contra uno de los pilares de madera de la mansión, golpeándolo sin resistencia. La tal Xiao Man puso las manos en el suelo y levantó las piernas, girando el cuerpo como un ciclón para que sus golpes impactaran a cada uno de los monstruos que intentaban acercarse. Tan pronto como desató una lluvia de ataques, retrocedió, pero se sorprendió. Los zombies que había derribado se estaban levantando mientras se regeneraban. Ante lo que más parecía una trampa, Sean embistió de nuevo, pero en el último segundo, antes de asestar un golpe a uno de los enemigos, se dio cuenta del peligro. Girando el cuerpo en el aire, esquivó dos ataques cortantes que surgieron en su dirección. Apretó los dientes, molesta al ver que la batalla sería más difícil de lo que había imaginado. Uno de los muñecos usó la boca esquelética de uno de ellos, mientras la energía desbordaba levemente. Mientras Xiao Man permanecía quieta por un instante, más y más zombies se levantaban, aquellos que ella creía haber derrotado. Fue entonces cuando, rodeada, se dio cuenta de que cuanto más golpeaba a los muñecos humanos, más fuertes se volvían. Lo que más la sorprendía era intentar entender cómo espíritus fallecidos poseían ki. Loshin, lejos de allí, se quitó la máscara, comentando con desdén: «Oh, nuestro querido Luli realmente no me decepciona». A su lado, un hombre mayor sostenía unos binoculares y observaba la batalla mientras respondía: «Realmente no esperabas que unos novatos rompieran la formación, Kimen, ¿verdad? Probablemente perecerán en cuanto lleguen a la puerta del fin. Sin embargo, esto anima a Loshin. Esto no es perfecto. Si Luli es eliminado, el resultado de mi plan será un éxito. Si vive, nos ayudará a atravesar la formación y obtendremos lo que necesitamos». Son dos pájaros con una piedra. Sin embargo, el hombre a su lado advirtió que no subestimaran a las autoridades. Parecían haber notado algo y estaban rodeando toda el área. El hombre le entregó los binoculares a Lua Oxin, que los utilizó. Aunque estaba confiada en que no necesitaban preocuparse, cuando encontraran la salida, probablemente ya sería demasiado tarde. Con los binoculares, podía ver a todo el equipo de la guilda, liderado por el presidente Ma. La pareja estaba lo suficientemente lejos, en la cima de un edificio lejos de allí, dentro de la mansión maldita. Tal Xiao Man continuaba luchando contra los títeres fortalecidos. Uno de sus ojos brilló con una intensa plata, permitiéndole ver los puntos vulnerables de cada enemigo. Los poderosos golpes de Xiao Man hicieron que aparecieran agujeros en los zombies, que se desmoronaban como castillos de arena. Después de luchar tanto tiempo, creía estar ya consciente de lo que realmente estaba sucediendo. Creo que entiendo. El ki de Mino de Sim. Ellos está absorbiendo y convirtiendo la fuerza de mis golpes. Tan pronto como comenzaba a recuperar el ritmo, los títeres zombies avanzaron nuevamente en su dirección. Una sombra saltó por la ventana. Era Luli corriendo para salvarla. ¡Rápido, esquiva! En los ojos de Luli, los peces gemelos aparecieron internamente. Solicitó: «Sigue el viento, Chun». El pez blanco cayó dentro del diagrama cosmológico, convirtiéndose en poder para Luli. Un brillo surgió en sus ojos, así como una energía que lo envolvía. De su boca, el encantamiento resonó. El noble hombre cumple sus órdenes. Shaman se sorprendió al ver a Luli, sin entender por qué estaba allí. El protagonista no respondió, pero atacó a cada uno de los títeres humanos. Sus manos se habían vuelto tan afiladas como cuchillas. Cada golpe que ejecutaba llevaba una energía capaz de destruir a los enemigos. Cruzando los brazos, Xiao Man lo elogió. «No está mal, no está mal. Eres solo un poco más fuerte que yo». Aún así, se contuvo para no disminuirse demasiado. Sin embargo, lo advirtió de no celebrar aún. Los monstruos que había destruido se estaban regenerando. El polvo y las cenizas en las que se habían convertido se reunían, reconstruyendo sus cuerpos. Luli no se preocupaba tanto por ellos. Son solo algunos espíritus malignos aferrados al plano mundano. Déjalos conmigo. Estaba preocupado por quedarse sin combustible para sus poderes, y he aquí que llegaba una entrega especial. Internamente se regocijó. «Pequeñitos, den lo mejor de ustedes. Si van a comer o no depende de su desempeño». Los peces gemelos comenzaron a moverse. Luli extendió la mano, y el pez negro fue quien atacó esta vez. Su energía cayó sobre los títeres, transformándolos en materia oscura y destruyéndolos de forma definitiva. La pareja de agentes del equipo de Xiao Man acababa de entrar en la mansión y quedó impresionada con la velocidad con la que Luli eliminó a los enemigos. Xiao Man, sin embargo, no encontraba eso normal. «Qué extraño. ¿Estás ocultando algún otro tesoro? Porque no pude sentir tu ki hace un momento». El protagonista negó, explicando solo que ya había nacido así. Xiao Man no comentó nada más al respecto. Su equipo había corrido en su dirección, preocupado por su seguridad. Mientras tanto, Luli recibía de vuelta sus peces. Estaban bastante exigentes cuando se trataba de alimento últimamente. La dupla que pertenecía al equipo de Xiao Man miró al protagonista con sorpresa. Este chico parece ser aún más fuerte que la capitana. Tal fue que la propia Xiao Man acabó escuchando y, frustrada, ordenó: «Ustedes dos, cállense». Luli guardó silencio y observó al trío que lo acompañaba. Tras un segundo de pausa, pidió que se retrocedieran al menos 10 metros. La subordinada de Xiao Man no le gustó ser ordenada de esa manera. Lu, ¿qué quiere decir eso? Nos
¿Desprecias tanto así? ¿Estamos interrumpiendo tu estilo o algo así? El protagonista pidió que no lo malinterpretaran. Solo no quiero que se hagan daño con lo que va a suceder en el siguiente momento. Levantó el puño mientras se agachaba. El golpe de Luli cayó hacia el suelo, y como una fuente, una poderosa energía oscura irrompió como un gigantesco surtidor. Las sombras alcanzaban incluso el techo de la mansión, formando un pilar de ¿qué? Maligno. El compañero de Shalman miró aquello, boquiabierto, sus gafas casi cayendo del susto. ¿Qué? ¿Qué es esto? La propia Shalman, aunque era la más experimentada, nunca había sentido una energía maligna tan intensa. Fuera de la propiedad, el presidente Ma vio desaparecer la energía misteriosa de la zona, y, a cambio, la mansión resurgió con la torre de ki maligno, superando sus límites. Un pequeño lobo de energía blanca apareció en su hombro, mientras tomaba una decisión en medio de las caladas de cigarro. Parece que necesitamos revaluar a este chico Luli, si es o no discípulo del maestro Zengde. ¿No estás de acuerdo, inmortal? Dentro de la mansión, Luli enfrentaba algo que había surgido en el centro del salón. Cuando la energía maligno fue controlada, lejos de allí, Luoxin jugaba con unas 100 pies, riendo al ver lo que sucedía a distancia. Miró al hombre que la acompañaba, comentando: encontramos el objeto que queríamos. Parece que ha llegado la hora de hacer nuestra entrada. Un brillo dorado surgió en el ojo del hombre de barba y rostro arrugado. Él podía ver algo. No esperaba que ese pequeño bastardo realmente tuviera algunos buenos movimientos. Déjame el resto a mí. Lo que Luli había encontrado enterrado en el centro de la mansión era un gran ataúd de piedra, atado con cadenas y pintado con un símbolo místico. Ese era el ataúd de supresión Jin.